Hola a todos, bienvenidos. Estamos en el ciclo de charlas El espacio en nuestra vida. Yo soy Micaela Notti y mi compañero es Nicolás Paganini. Buenas. Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos, Mica? Muy bien, muy bien. Esta tarde estoy emocionada porque tenemos una charla muy interesante de un tema que quizás a algunos se nos puede hacer difícil en principio para comprender, pero va a ser muy, muy amigable, lo prometemos. Si nos has acompañado hasta ahora en nuestras charlas, sabés que tenemos un line-up muy variado. Hoy especialmente saludamos al público mexicano, porque nuestro invitado es de allí. También a la gente que nos escribe ahí en el chat desde Salta, desde San Martín de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, de Buenos Aires. Hay un montón de gente de toda Argentina que nos está escuchando, así que muchísimas gracias. Hay alguien desde Santos Lugares, zona oeste, no sé en También es de dónde es, Buenos pero Aires. también hay que nombrarlo. Sí. Aprovecho para avisar sobre la próxima charla, jueves que viene, jueves 24, sobre periodismo científico. Más que nada tirado al pensamiento de cómo potenciar la comunicación en el sector espacial. Así que anótenla, jueves que viene, jueves 24, por este mismo canal se va a estar dando. Ahí está la inscripción para que las empiecen a anotar. Sí, voy a estar También, yo hablando con un periodista peruano, así ajá, que vamos a ir a hablar de nuestras experiencias como periodistas en el tema espacial y creo que va a estar buena para conectar la gente que tiene proyectos con cómo se divulgan y ese tema. perfecto. Y además, vamos a hacer un par de invitaciones. Primero, comentarles que en octubre, el primer fin de semana de octubre, está el NASA Space Up Challenge, un evento que es a nivel mundial y Mars Society lo está organizando en 3 provincias, que son Mendoza, San Juan y Bariloche. Está bueno que ahí les vamos a pasar la info, el link de inscripción. El que no sepa si en su provincia se está haciendo, si no es de alguna de estas 3 provincias, se puede comunicar con nosotros que nosotros los ayudamos a saber. Y supongamos que en su provincia no se está haciendo, se pueden anotar en nuestras provincias porque va a ser todo online. Así que no piensen que por no estar en una de estas 3 provincias no pueden participar. Además, este año está bueno porque han hecho retos para niños Sí, de eso te hasta voy a decir. 12 años, así que aprovechen a meterse, que va a estar interesante. Hasta retos artísticos hay, así que para que la gente no se piense que uno tiene que ser especialista, que se animen, que prueben, y si no participan no se puede ganar la posibilidad de ver el lanzamiento en vivo. Ajá. Ese es el premio mayor. La entrada a las instalaciones de la NASA. Así que métanse porque está bueno. También comentarles que el año que viene está el CATE, que es el Congreso Argentino de Tecnología Espacial. Se va a hacer acá en Mendoza en abril y se están aceptando proyectos para que presenten, o sea, la presentación de proyectos, perdón, hasta el 1 de diciembre. Así que no se olviden también el que quiera participar del Congreso de mandar su proyecto. También vamos a estar poniendo la página para que lo mande. Se pueden presentar proyectos de todo el mundo también. O sea, Eso. delegaciones de otros países también han escrito, así que para que lo tengan en cuenta. Y comentarles que estamos recibiendo donaciones también. Va a estar la página también puesta de las donaciones. En cualquier tipo de moneda, todo nos viene bien. Así que todas las donaciones son bienvenidas. Nos ayudan muchísimo a seguir haciendo cosas, seguir haciendo proyectos. Al igual que, por ejemplo, suscribirse en este canal y seguirnos en todas las redes. También nos ayuda para hacer una mayor difusión de nuestros eventos. Exacto. Bueno, Nico, vamos a presentar a nuestro invitado, Miguel Alcubierre Moya. Es doctor en física, él es mexicano. Trabajó durante muchos años en el Instituto Max Planck para Física Gravitacional en Alemania. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por brindarnos toda tu experiencia y tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estaba justo presentándote, contándole un poco a la gente que vos fuiste director del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional de México. Tu área de investigación es la teoría de relatividad general de Einstein y, en particular, la simulación computacional de agujeros negros y fuentes de ondas gravitacionales. ¿Qué es eso para el resto de los mortales, Miguel?
Bueno, los agujeros negros espero que hayan oído hablar de ellos, por lo menos que sepan que si se forman cuando mueren estrellas muy masivas y son estos objetos de los que la luz no escapa. Y resulta que en muchas ocasiones nacen en parejas. Cuando tenemos un sistema binario de estrellas, a veces las dos estrellas al final de su vida se convierten en un agujero negro y terminamos con un sistema con dos agujeros negros dando vueltas uno alrededor del otro. Y este tipo de sistemas emiten una cosa que se llaman ondas gravitacionales. Es una perturbación de la gravedad. Evidentemente, como se están moviendo, perturban la gravedad y esa perturbación de la gravedad se mueve hacia afuera a la velocidad de la luz y nos llega eventualmente a nosotros en forma de ondas muy débiles, que se llaman ondas gravitacionales. Las predijo Einstein hace poco más de 100 años, en 1917, y se detectaron por primera vez en el 2015. De hecho, fueron motivo del premio Nobel del 2017. Nos tardamos casi 100 años en detectarlas. Lo que yo hago es simulaciones en computadora de justamente cómo chocan los agujeros negros y qué tipo de señal de ondas gravitacionales emiten. Entonces, ese ha sido el trabajo en el que me he dedicado mucho tiempo. Fantástico. Debe ser súper... Impecable. Debe ser súper estimulante también, ¿no? Poder ver esas simulaciones cuando vos venís trayendo teorías y análisis de personas que te anteceden, como que me parece que hay una emoción especial ahí también. Claro, bueno, este es un problema que nos tomó mucho tiempo resolver. La primera vez que se intentó hacer esta simulación por computadora fue en el 64. Claro. En esa época, imagínense las computadoras que había. Y fue muy difícil y no se pudo resolver. Se resolvió finalmente el problema del choque de dos agujeros negros. La simulación completa se hizo finalmente en el año 2005. Nos tardamos como 40 años en lograrlo, o bueno, se tardaron otras personas antes que yo y luego los que seguimos después. Pero desde esa época ya tenemos estas simulaciones bastante bien entendidas en computadoras y bueno, 10 años después finalmente se detectó este tipo de sistemas allá afuera en el universo y lo que se detectó coincidía muy bien con lo que se había predicho por estas simulaciones. Entonces sí, es una cosa muy emocionante ver que esto sí realmente existe, ¿no? Sí, lo decís y a mí se me pone la piel de gallina aún así sin entender la profundidad de esos análisis, así que me imagino. Bueno, esperamos que la gente pueda ver esa pasión tuya detrás de esta charla y queremos charlar con vos al final para conocerte un poco más y hacerte algunas preguntas, así que los dejamos con vos. Muy bien, gracias. ¿Sí ven ya mi pantalla? A ver. Perfecto. Bueno, hoy voy a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con los agujeros negros ni con las ondas gravitacionales, aunque ese es mi trabajo más usual. Pero voy a hablar de un tema que es muy interesante para la gente y en el que alguna vez tuve algo que decir hace ya muchos años, que es cómo viajar más rápido que la luz. Entonces, el título de mi charla es justamente Más rápido que la luz. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, resulta que en 1905 Einstein publicó su teoría especial de la relatividad, y vamos a regresar a esa en un momentito. Y una de las predicciones de esta teoría es que nada, absolutamente nada, puede viajar más rápido que la luz. Y esto ya es una parte básicamente integral de nuestra visión del universo. Eso quiere decir que si queremos movernos en el universo, pues tenemos que restringirnos al valor de la velocidad de la luz. La luz viaja muy rápido. En la vida diaria va a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, en la vida diaria, pues en realidad no nos importa no poder viajar más rápido que la luz, porque igual con la velocidad de la luz es suficiente para comunicarnos justamente como estamos haciendo ahorita de México a Argentina sin mayor problema, o incluso del otro lado del planeta, Japón, o incluso podríamos tener una comunicación más o menos razonable con alguien que estuviera en la Luna. Ahí sí se notaría ya un poquito que la luz tarda un poquito en llegar a la Luna, tarda más de 1,5 segundos, pero bueno, en principio podríamos tener una conversación más o menos normal con alguien en la Luna. Pero si algún día queremos ir a otras estrellas, entonces es un problema muy serio, porque a nivel cosmológico, a nivel astronómico, la luz es muy lenta. Tarda 8 minutos, no sé si la gente lo haya pensado, pero algunos de los que nos están viendo, pero tarda 8 minutos la luz en llegar del Sol a nosotros. O sea, si el Sol explotara en este instante, no nos daríamos cuenta sino hasta dentro de 8 minutos. Luego tarda 4 años en llegarnos de la estrella más cercana al Sol, Alpha Centauri, y es la que nos queda más cerca, y tarda 4 años. Tarda 2 millones de años en llegarnos desde la gran galaxia de Andrómeda, que es uno de nuestros vecinos cósmicos. Está a escala cosmológica, está aquí al lado. Perdón. Y tarda pues 10,000 millones de años en llegarnos desde las galaxias más lejanas que podemos ver con los telescopios. Entonces, realmente, si queremos viajar a las estrellas, el límite de la velocidad de la luz es un problema muy serio. Simplemente no lo podríamos hacer
nos tardaríamos años o siglos en llegar a cualquier lugar si no pudiéramos viajar más rápido que la luz. Incluso dentro del sistema solar nos impone ciertas restricciones. Tenemos robotitos en Marte, ahí está el Curiosity, o hemos mandado naves espaciales a Júpiter y Saturno y demás, y ya están suficientemente lejos como para que la comunicación en tiempo real no se pueda dar. Si queremos comunicarnos con alguien en Marte, nosotros le preguntaríamos algo y tardaría 15 minutos en contestarnos. Y eso depende de dónde esté Marte. Si Marte se aleja de nosotros, pues peor. Con Júpiter la cosa es aún peor, tarda como 1 hora, y si nos vamos a Plutón, si le preguntamos algo a alguien, tardaría 10 horas en contestarnos. Entonces, si queremos mandarle una instrucción a una nave espacial que está por allá, a uno de estos robots, pues tenemos que mandárselas con horas de anticipación. Y no podemos ver en tiempo real qué es lo que les está pasando. Tienen que reaccionar solos, porque en tiempo real no podemos nosotros darles instrucciones. Simplemente para cuando vemos que iba a salir algo mal, ya salió mal desde hace un buen rato. Entonces, sí es un problema muy serio. Ahora, ¿por qué? Porque no es porque lo haya dicho Einstein, eso es muy importante. La ciencia no es una cuestión de autoridad. Aunque lo haya dicho Einstein, ¿por qué se supone que no podemos viajar más rápido que la luz? ¿Cuál es la razón física real de que no podemos viajar más rápido que la luz? Y para eso les voy a hablar un poquito, como les comentaba, de la teoría de la relatividad, porque de ahí viene el problema. Entonces, primero, ¿qué es relatividad? La gente cree que Einstein inventó la relatividad y no es cierto, aunque sí empezó a llamarle así él, pero en realidad la idea de relatividad es mucho más vieja. Viene desde Galileo y se refiere a que el movimiento siempre es relativo a algo. Cuando yo digo que me estoy moviendo, tengo que decir respecto a qué. El movimiento absoluto no existe, no tiene ningún sentido el movimiento absoluto. Siempre tengo que decir me muevo respecto al suelo, me muevo respecto al aire, me muevo respecto al agua, me muevo respecto al sol o respecto a quién. Galileo se imaginaba un experimento muy interesante. Él escribió alguna vez, imagínense que tienen un observador en un cuarto con las ventanas cerradas, está en un barco, el barco está en el mar, muy lejos de tierra, y el mar está muy tranquilo. Y entonces se preguntaba si es posible hacer algún experimento dentro de ese cuarto en el barco que nos diga si el barco se está moviendo respecto al continente que está muy lejos. Y la respuesta que se dio, después de pensarlo un poco, es que no es posible. No hay ningún experimento que pueda yo hacer manteniéndome dentro del barco y dentro de ese cuarto en el barco sin comunicación con el exterior que me diga si el barco se está moviendo o no. No puedo determinar eso. Entonces quiere decir que el movimiento absoluto no existe. Entonces no hay tal cosa como las velocidades absolutas. Y esto lo llamamos el principio de relatividad. Y como les comento, viene desde Galileo y lo incluye la teoría de Newton por completo. La teoría de Newton es completamente compatible con el principio de relatividad de Galileo. Pero en el siglo XIX empezaron a haber problemas. Para mediados y sobre todo fines del siglo XIX ya teníamos desarrollada la teoría electromagnética. Ahí les pongo una imagen de James Clerk Maxwell, el físico escocés que terminó por establecer todas las leyes del electromagnetismo, pero hubo otras personas que participaron antes que él, como Gauss, Faraday, Ampère, Maxwell. Bueno, Maxwell es el mismo. Y esta teoría es muy bonita, la usamos hoy en día para explicar todos los fenómenos electromagnéticos, las ondas electromagnéticas, los sistemas electrónicos, etcétera. Pero tenía algunos problemas que parecían que contradecían a este principio de relatividad de Galileo. Y aquí les puse algunos, por ejemplo, para quien haya oído hablar un poco de esto, un electrón cuando se mueve es una carga eléctrica que se mueve y eso es una corriente eléctrica, y las corrientes eléctricas normalmente generan campos magnéticos. Entonces, en principio, un electrón que se mueve debería generar un campo magnético. Pero aquí el problema es que si yo voy moviéndome junto con el electrón, según yo el electrón no se está moviendo, y si no se está moviendo no debería haber campo magnético. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay o no hay campo magnético? La fuerza magnética que siente una partícula depende de qué tan rápido se mueve la partícula. Entonces, otra vez, ¿quién es el que tiene derecho a medir la velocidad de la partícula? ¿Yo o alguien que se mueve respecto a mí? Y la velocidad de la luz, la velocidad de las ondas electromagnéticas sale de la teoría muy bonita, pero es independiente de cualquier observador. Entonces, otra vez, ¿quién es el que tiene derecho a medir esa velocidad y no otra? Entonces, todos estos problemas estaban ahí dando lata a fines del siglo XIX. Y los físicos pues, estaban muy preocupados, pero no encontraban una respuesta. Finalmente, el que encontró la respuesta fue Einstein, en 1905. Él era en esa época un físico muy joven, recién terminando el doctorado, hacía muy poco. Estaba trabajando en una oficina de patentes, de hecho no había conseguido trabajo en ninguna universidad. Pero ahí dice decidió atimar, pero debe ser decidió tomar un paso radical. No estaba contento con esta situación y decidió hacer algo radical, básicamente
postuló dos cosas que le parecían a él que tenían que ser ciertas, pero que son aparentemente contradictorias. Primero postuló el principio de Galileo, que dice que las leyes de la física no dependen de la velocidad a la que nos movamos. De alguna manera eso dice que no hay velocidad absoluta. Pero lo más importante fue que postuló un segundo postulado que dice que la velocidad de la luz sí es absoluta, es la misma para todos los observadores, independientemente de cómo se muevan, siempre miden la misma velocidad. Y este postulado parecería ser contradictorio con el primero, que en principio dice que no hay velocidades absolutas, pero Einstein dice sí hay una, y en realidad no son incompatibles, hay una solución matemática que nos permite tener las dos cosas al mismo tiempo, y esto es crucial, porque si la velocidad de la luz es absoluta, si todo el mundo mide la misma velocidad, entonces quiere decir que las velocidades no se suman como uno pensaba. En la física de Newton las velocidades se pueden sumar o restar, pero para la velocidad de la luz esto no funciona. Por ejemplo, si se imaginan que están en un avión que va más o menos a 1000 kilómetros por hora y dentro del avión lanzan una pelota muy rápido, desde la cola del avión hasta adelante, que vaya, digamos, a 100 kilómetros por hora, pues visto desde el suelo esa pelota va a 1100 kilómetros por hora. Y si la lanzan al revés, de la cabina hacia la cola del avión, pues visto desde el suelo, esa pelota ahora va a 900 kilómetros por hora, los 1000 del avión menos los 100 de la pelota. Y Einstein nos dice, no, esto no es cierto, la luz no funciona así. Si yo lanzo un rayo de luz desde una nave espacial que vaya al 99% de la velocidad de la luz, ese rayo de luz sigue yendo a la velocidad de la luz nada más. No se le suma la velocidad de la nave espacial para nada. Entonces, esto realmente fue revolucionario y muy curioso. Y el precio a pagar es que hay que cambiar por completo nuestros conceptos de espacio y de tiempo. Eso es bien importante. Entonces, estos postulados llevan a la teoría de la relatividad especial, que es la teoría que surge de los postulados de Einstein y que, como les comentaba, revolucionó lo que entendemos de masa, de energía, de espacio y de tiempo. Algunas de sus consecuencias, no me voy a detener en ellas porque no es una charla nada más de relatividad. Por ejemplo, el flujo del tiempo es relativo. El tiempo no fluye igual para observadores que se mueven uno respecto a otros. Las longitudes de los objetos también son relativas. Un objeto que se mueve respecto a mí se contrae en la dirección de movimiento. La simultaneidad es relativa, y ahorita voy a regresar a ese punto que es el más importante. Desde luego, la masa y la energía son equivalentes, la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, y por supuesto, nada puede viajar más rápido que la luz. Todo esto sale de esos dos postulados de Einstein, se puede demostrar matemáticamente, ni siquiera es muy difícil. Einstein, de hecho, lo hizo en su primer artículo, pero es muy sorprendente todo lo que sale de esos postulados. Y bueno, para terminar, toda la física moderna está basada en la relatividad especial, menos la gravedad, a la que voy a regresar un momentito, pero toda la teoría cuántica de campos, las partículas elementales, toda la mecánica cuántica, todo eso es compatible con la relatividad especial. Entonces, si la relatividad especial estuviera mal, se nos cae la física completa. Entonces, es una teoría que está muy bien comprobada, no tenemos ninguna duda. Se comprueban los aceleradores de partículas todos los días. Las predicciones de la relatividad es una de las teorías que están mejor comprobadas en la física. Entonces, me voy a regresar a un concepto bien importante, eso que les decía de simultaneidad. Entonces, para eso, ahí tienen un diagrama, que es de una cosa que llamamos los físicos el cono de luz. Las señales de luz que salen de algún evento, por ejemplo, algo explota y sale un haz de luz, esas señales de luz definen una especie de cono en el espacio y en el tiempo, porque la luz se aleja de mí a la misma velocidad en todas direcciones, y entonces a cada tiempo va formando como una superficie de una esfera, y si uno todas esas esferas se forma una especie de cono. Entonces a esto le llamamos el cono de luz. También hay uno hacia atrás en el tiempo, que serían todos los rayos de luz que en principio llegan desde muy lejos y convergen en un solo punto. Entonces, esto llamamos el cono de luz. Como la velocidad de la luz es absoluta, todo mundo está de acuerdo en que la velocidad de la luz vale exactamente lo mismo. Entonces, todo mundo está de acuerdo en cuál es el cono de luz de un cierto evento. Algo pasa, todo el mundo sabe y todo el mundo está de acuerdo en quién es el cono de luz. No estamos de acuerdo necesariamente en las velocidades de los objetos, ni en el flujo del tiempo, ni en las distancias, pero siempre estamos de acuerdo en el cono de luz. Y eso es por el segundo postulado de Einstein. Y resulta que el hecho de que el cono de luz sea absoluto implica que la simultaneidad no es absoluta. Si alguien piensa que dos eventos, dos cosas ocurren en lugares distintos del espacio exactamente al mismo tiempo, una persona que se mueve respecto a esta persona original no va a estar de acuerdo. No va a estar de acuerdo en qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Van a estar de acuerdo en el cono de luz, pero no en qué ocurrió primero y qué ocurrió después fuera del cono de luz. Entonces, esto es bien importante. No hay tal cosa como simultaneidad. La simultaneidad es relativa. Preguntarme qué está pasando en este instante en un lugar lejano simplemente no tiene ningún sentido.
De aquí a la Luna no importa gran cosa porque la arbitrariedad en definir simultaneidad de aquí a la Luna es como de un segundo, entonces no nos importa. Pero de aquí a la galaxia de Andrómeda, la arbitrariedad en definir simultaneidad es de 4 millones de años. Entonces, preguntarme qué está pasando en la galaxia de Andrómeda en ese instante simplemente no tiene ningún sentido, porque no puedo definir este instante en Andrómeda más allá de una ambigüedad de 4 millones de años, 2 millones de años para el pasado y 2 para el futuro. La simultaneidad es un concepto relativo. Y aquí les pongo un diagrama de cómo es lo que ocurre. Cuando dos eventos, el evento A que les pongo en este diagrama y el evento B, ocurren dentro del cono de luz, B ocurre dentro del cono de luz de A, entonces todo el mundo está de acuerdo en cuál ocurrió primero. Esa es la ventaja del cono de luz, es absoluto. Entonces, en esta situación, si A está en el cono de luz de B, todos los observadores, sin importar cómo se muevan, están de acuerdo en que A ocurrió primero y B ocurrió después, siempre. Entonces, eso es muy bonito, aquí estamos todos de acuerdo. Pero si les cambiamos la jugada y ponemos los dos eventos fuera del cono de luz, A y B, aquí se ven que ocurrieron exactamente al mismo tiempo, el tiempo en este diagrama va hacia arriba, en este diagrama A y B parece que ocurrieron al mismo tiempo, entonces yo que estoy ahí en una foto digo, sí, A y B ocurrieron exactamente al mismo tiempo, son simultáneos. Pero alguien que viene en una nave espacial moviéndose hacia la derecha muy, muy rápido, dice, no es cierto, B ocurrió antes que A, eso es lo que él ve. Y alguien que se mueve en una nave espacial a la misma velocidad, pero en la otra dirección, hacia la izquierda, él dice, no, A ocurrió antes que B. Entonces pregunta, ¿quién tiene razón? ¿Cuál ocurrió primero, A o B? Según yo, ocurrieron al mismo tiempo. Según esta nave espacial a la derecha, primero ocurrió B, y según la otra, primero ocurrió A. Entonces, ¿quién tiene razón? Y la respuesta es que todos tienen razón, porque la simultaneidad es relativa, no es absoluta. Entonces, no importa. En este caso, no, el orden en el tiempo, quién ocurrió primero y quién ocurrió después, no importa. No nos ponemos de acuerdo, pero no importa, porque es relativo. Pero esto nos lleva, en principio, rápidamente a un problema potencial. Si no nos podemos poner de acuerdo en quién ocurrió primero y quién ocurrió después, A o B, entonces no podríamos saber quién causó a quién. Este es un potencial problema con la causalidad. ¿Quién causó a quién? Entonces, si es que alguno causó al otro. Entonces, esto sí es un problema serio. Y la manera de resolverlo es justamente diciendo que las relaciones de causalidad en la relatividad se restringen a estar dentro del cono de luz. Entonces, en la situación anterior, A puede haber causado a B, porque B está dentro del cono de luz, y entonces no hay problema, todo el mundo está de acuerdo. Pero en esta situación de aquí, A no puede causar a B, ni B a A, porque no nos podemos poner de acuerdo en quién ocurrió primero, porque están fuera del cono de luz. Entonces, lo crucial es que en relatividad, el cono de luz define la causalidad. ¿Sí? Diferentes observadores no están de acuerdo en el orden temporal de eventos fuera del cono de luz, pero sí están de acuerdo en el orden temporal de eventos dentro del cono de luz. Y entonces, como consecuencia, cualquier objeto que pudiera moverse más rápido que la luz, me metería en un problema porque habría observadores que lo ven llegar a su destino antes de haber salido, lo que no tiene ningún sentido físico. Entonces, tengo que restringir todas las interacciones de la física, el movimiento de todos los objetos a estar dentro del cono de luz, es decir, todo tiene que moverse más lento que la luz o cuando mucho a la velocidad de la luz, pero nada puede ir más rápido que la luz. Entonces, esta es la razón crucial. La gente luego lo explica de otras maneras, pero la razón crucial por la que en relatividad nada puede viajar más rápido que la luz es que si algo pudiera viajar más rápido que la luz, estaríamos violando causalidad y en principio podríamos construir una máquina del tiempo para viajar al pasado si pudiéramos viajar más rápido que la luz. Y esto es un problema muy, muy serio. Nos destruye toda la posibilidad de predecir el futuro. Entonces, pongo aquí un ejemplo. Mucha gente dice, claro que vamos en algún momento a viajar más rápido que la luz. Pues ahora ya viajamos más rápido que el sonido y antes no se podía. En realidad esto es una tontería porque son problemas totalmente distintos. La velocidad del sonido nunca fue un problema. O sea, nunca fue un problema viajar más rápido que el sonido. Era un problema simplemente de ingeniería, tecnológico. Las balas de cañón viajan más rápido que el sonido desde hace 600 o 700 años. O sea, cualquier pistola que dispare una bala va más rápido que el sonido de la bala, va más rápido que el sonido de una bala de cañón. El problema era simplemente construir un avión que no se rompiera al hacer eso. Entonces, eso fue un problema de ingeniería y se resolvió. No es un problema. Viajar más rápido que la luz es muy distinto, porque viajar más rápido que la luz implica romper las leyes de la física. Se implica hacer algo que la física me prohíbe hacer, que destruye causalidad. Entonces, ese sí es un problema muy serio. Entonces, no es un problema tecnológico, es un problema fundamental de las leyes de la naturaleza. Entonces, bueno, hasta ahí parecería que todo estaba horrible y no hay nada que hacer. Pero entonces ahora les voy a platicar de la otra gran teoría de Einstein.
Einstein hizo muchas cosas interesantes. Yo creo que Einstein se merecía el premio Nobel de Física 3 o 4 veces. Nada más se lo dieron una vez y se lo dieron por otra cosa que no tiene nada que ver con la relatividad. Porque la relatividad les parecía una teoría muy rara en esa época. Pero Einstein hizo en realidad 2 teorías de la relatividad. La primera es la que les platiqué hace un poquito, que es la relatividad especial. Y esa relatividad especial es de 1905. Y es la que nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz, la que tiene que ver con cómo se mueven los objetos, cómo se ven las cosas cuando algo se mueve muy rápido, etc. Esa es la relatividad especial. La relatividad general es de 1915, 10 años después. Y esta es una teoría de la gravedad. Es una teoría nueva de la gravitación. Es la teoría moderna de la gravedad que utilizamos hoy en día y que reemplaza a la teoría de Newton de la gravitación universal, que tiene ya pues casi 400 años. La relatividad general cambia esa teoría y la reemplaza por algo totalmente distinto. Y esta teoría es muy bonita. Parte de una observación de Einstein muy interesante, que de hecho otra vez viene de Galileo. A Einstein le gustaba tomar ideas de Galileo y usarlas para revolucionar la física. Lo hizo 2 veces. Es una cosa que se llama el principio de equivalencia. Einstein alguna vez lo entrevistaron en 1920 y decía que se le había ocurrido el pensamiento más feliz de su vida y se refería al principio de equivalencia justamente. Se dice que para él fue la mejor idea que tuvo alguna vez en su vida. Y este principio es una observación de Galileo muy vieja, que luego todos nos enseñan en la carrera de física casi el día 1 o incluso en la escuela preparatoria, pero que la gente luego sigue sin entender en la calle. Si uno le pregunta a alguien en la calle, si me subo al techo de un edificio y desde el techo dejo caer una bola de boliche y una bola de tenis, ¿cuál llega primero al suelo? Y la gente va a contestar casi siempre que la de boliche porque es más pesada y están totalmente equivocados. No es cierto, llegan las dos al mismo tiempo al suelo. Los objetos caen con la misma velocidad en un campo gravitacional sin importar su masa. Esto lo sabemos desde Galileo. Galileo hizo estos experimentos. Cuenta la leyenda que los hizo subiéndose a la torre de Pisa. Lo más probable es que no haya sido cierto y que lo haya hecho de alguna otra manera con planos inclinados y demás. Pero el hecho es que en un campo gravitacional, cuando hay gravedad, todos los objetos caen igual de rápido sin importar qué tanto pesen. Tenemos una impresión equivocada porque luego queremos comparar con objetos que son tan ligeros y les estorba mucho el aire. Por ejemplo, si pensamos en una pluma de un ave o en una hoja de un árbol, esas sí caen muy lento, pero eso es por otra razón. Esas tienen una forma muy extendida y son muy ligeras y entonces les estorba el aire. Pero si quitamos el aire y dejamos caer una pluma sin aire, cae como piedra. De hecho, pueden buscar en internet, ese experimento se hizo recientemente en Inglaterra, está muy bonito, en un cuarto muy, muy grande sacan todo el aire y dejan caer una bola de boliche y una pluma de ave desde una altura bastante grande, y ahí, como no hay aire, caen exactamente igual de rápido. La pluma cae tan rápido como la bola de boliche. Entonces, esta es la observación de Galileo. Y Einstein lo eleva a un principio fundamental de la física, y dice, si me dejo caer, todo se comporta como si no hubiera gravedad, porque si me dejo caer, todo lo que va cayendo conmigo va cayendo igual que yo, y entonces desde mi punto de vista todo flota como si no hubiera gravedad. Y si yo me dejo caer, digamos, durante suficiente tiempo, imagínense que me dejo caer en un elevador, en un edificio de miles de pisos, y ahí voy cayendo y tardo mucho en llegar al piso, mientras voy cayendo, cualquier experimento que yo haga allá adentro me convence de que no hay gravedad, los objetos flotan. Si los empujo, se mueven precioso en línea recta, velocidad constante hasta que le peguen a la pared del elevador. Entonces, todo lo que pasa allá adentro me convence de que no hay gravedad. Y esto viene de la idea de Galileo, pero Einstein lo eleva a un principio fundamental. Dice, si me dejo caer, la gravedad básicamente desaparece. Y eso se llama el principio de equivalencia. Equivalencia porque dejarse caer es equivalente a que no haya gravedad, básicamente por eso. Por ejemplo, tomando ese principio de equivalencia, puedo hacer la pregunta inmediatamente. Digo, lástima que ahorita no podemos interaccionar con la gente directamente, pero cuando lo pregunto en un auditorio, ¿por qué flotan los astronautas? Pues mucha gente dice, bueno, pues, por ejemplo, si están en la Estación Espacial Internacional, les pongo una foto, ya les pongo la foto de los astronautas flotando y unos de cabeza. ¿Por qué flotan? Y mucha gente contesta, es que no hay gravedad allá arriba. Y eso es una tontería. Sí hay gravedad allá arriba. La Estación Espacial Internacional está muy cerquita, está a 300 kilómetros de altura. Recuerden que la Tierra es un planetota que tiene 12,000 kilómetros de diámetro y la Estación Espacial Internacional está solo a 300 kilómetros de altura. Si la Tierra fuera una naranja,
los astronautas están flotando a 1 milímetro de la cáscara de la naranja. Entonces, están muy cerca, tan cerca que la intensidad de la gravedad terrestre allá arriba en la Estación Espacial Internacional es 99.75 veces por ciento la intensidad aquí. Es prácticamente la misma. La gravedad allá arriba es prácticamente idéntica a la que tenemos aquí abajo. Entonces, ¿por qué flotan? Y la respuesta es que flotan porque están en caída libre, están cayendo. Estar en órbita es estar cayendo, pero alrededor de la Tierra sin nunca pegarle al piso. Es estar cayendo de ladito y nunca golpear el piso, porque a la hora que vas cayendo la Tierra se curva, entonces nunca le pegas. Entonces, eso es justamente estar en órbita. Entonces, los astronautas están todo el tiempo cayendo, todo el tiempo están en caída libre, y como están en caída libre, el principio de equivalencia me dice, si te dejas caer, la gravedad desaparece. Entonces, ellos se dejaron caer en la Estación Espacial Internacional, por eso la gravedad desaparece, por eso flotan. Entonces, no es que no haya gravedad, sí hay. Bueno, esto lo puede uno repetir en un experimento más sencillo en la Tierra, sin tener que ir al espacio, que es muy caro. Los diferentes agencias espaciales, los americanos, los rusos y los europeos, tienen unos aviones, y los americanos le llaman el cometa del vómito, el Vomit Comet, que son aviones que se lanzan hacia arriba a toda velocidad y apagan los motores. Y cuando apagan los motores, pues llegan a cierta altura y vuelven a caer. Hacen una cosa que se llama una parábola, con los motores apagados. Y entonces, mientras están en ese movimiento, en esa parábola, dentro del avión, básicamente el avión se está dejando caer. Entonces, dentro del avión estamos en caída libre. Y entonces, dentro del avión, la gravedad desaparece. Y lo usan para entrenar astronautas. Desde luego, no puede uno hacerlo mucho tiempo, porque si dejo caer el avión mucho tiempo, choca con el piso y nos matamos todos. Pero lo que podemos hacer es hacer esto por intervalos como de 20 o 30 segundos antes de volver a encender los motores del avión. Y esto lo hacen todas las agencias espaciales. Ya les pongo una foto de Stephen Hawking en uno de estos vuelos. Y a la derecha una bailarina en otro vuelo similar. Y bueno, les voy a pasar otra interesante. Este es nada más un anuncio de algo que hice con un grupo de artistas en México en 2014. Un proyecto muy bonito que se llamó La Gravedad de los Asuntos. Y la idea era justamente hacer un vuelo de en estos aviones en caída libre. Un grupo de artistas contemporáneos mexicanos, y me invitaron a mí como científico, y de eso salió una exposición que se llamaba La Gravedad de los Asuntos, una exposición muy bonita. Se los pongo también en ruso, porque como el vuelo fue en Rusia, también la exposición se mostró en Rusia. Y les voy a mostrar, espero que puedan ver esto, es un pequeño video de lo que pasó en ese avión, muy cortito, a ver si lo ven. Ese que ven ahí soy yo. Bueno, junto a un ruso, por supuesto. Y vean cómo está la persona allá arriba flotando, yo estoy flotando. Ese es el avión en caída libre durante esos 20 segundos en los que ya dentro esencialmente no hay gravedad. Bueno, entonces los quería mostrar para que vean que también ocurre aquí. Si yo me dejo caer en un avión, la gravedad desaparece. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la idea original que tuvo Einstein, la idea del principio de equivalencia, y este principio de equivalencia tiene consecuencias muy interesantes. Por ejemplo, el principio de equivalencia implica que los objetos, cuando caen en un gran campo gravitacional, todos caen exactamente igual. Y como todos caen exactamente igual, la trayectoria que los objetos siguen en un campo gravitacional es independiente de la naturaleza del objeto, no es una propiedad del objeto. Entonces quiere decir que esta trayectoria es una propiedad del espacio. Y como esas trayectorias en general son curvas, los planetas dan vueltas alrededor del Sol, si lanza una pelota hace una parábola, son trayectorias curvas que reflejan la naturaleza del espacio. Entonces quiere decir que el espacio, cuando hay un cuerpo produciendo gravedad, el espacio se debe curvar. Entonces esta fue la gran idea también que se le ocurrió a Einstein a partir del principio de equivalencia. La gravedad debe distorsionar el espacio-tiempo, debe curvar al espacio y al tiempo. Entonces de ahí viene esta idea muy interesante de que los objetos con masa deforman la geometría del espacio, deforman el espacio y también el tiempo, porque en gravedad hablamos también del tiempo, no nada más del espacio. Entonces forman el espacio y deforman el tiempo. El Sol deforma el espacio y por eso la Tierra, cuando se está moviendo, se trata de mover a través de un espacio que está deformado y acaba dando vueltas. Pero no solo eso, también ocurre con el tiempo. Los relojes que están cerca de un objeto muy masivo avanzan más lento. El tiempo se curva. Eso lo podemos medir todo el tiempo aquí en la Tierra. De hecho, ustedes lo hacen todos los días sin darse cuenta. Resulta que el sistema GPS que todos utilizamos para llegar a nuestra casa o donde queremos ir en la calle,
utiliza una serie de relojes atómicos que están en órbita, y cuando sacamos nuestro teléfono celular y queremos poner ahí Waze o cualquier aplicación con GPS, el teléfono lo que hace es que se conecta con los satélites que están más cerca y les pregunta la hora, básicamente. Entonces, cada satélite cercano le manda la hora, el teléfono hace una triangulación de las horas y entonces dice, pues estás en tal sitio. Básicamente son relojes. Pero allá arriba, los relojes están en órbita, están más arriba, están más lejos de la Tierra, lo que quiere decir que el tiempo para esos relojes avanza ligeramente más despacio, perdón, al revés, ligeramente más rápido, y aquí abajo ligeramente más despacio. De hecho, el efecto es muy chiquito. Esos relojes en órbita pierden 1 segundo cada 30 años. Pero el efecto, aunque sea muy chiquito, si yo quiero poder medir mi posición en la Tierra con precisión de metros, necesito tomarlo en cuenta, porque si no lo tomo en cuenta, si ahorita sincronizo mis relojes con los relojes allá arriba, dentro de un mes, aunque el efecto sea muy chiquito, el error en la Tierra ya es como de 1 kilómetro. Y si el error es de 1 kilómetro, pues no me sirve para llegar a donde voy. Entonces, todos los días ustedes prueban que la gravedad distorsiona el tiempo también, no solo el espacio. Y esto finalmente llevó a Einstein, después de muchos años, a la teoría de la relatividad general. Esta teoría de la relatividad general es justamente la que surge de combinar el principio de equivalencia de Galileo con la relatividad especial y con esta idea de que la gravedad es en realidad una curvatura del espacio y del tiempo. Y de aquí sale esta nueva teoría que se llama relatividad general, porque generaliza a la teoría original de Einstein. Y esta es la teoría que usamos hoy en día para describir todo lo que tenga que ver con la gravedad. De esta teoría surgen los agujeros negros, surgen las ondas gravitacionales, surge la idea de la gran explosión y el Big Bang. Todo eso surge de la relatividad general. Ahí les puse una foto a la derecha de Einstein, más o menos como se veía en 2015, ya en esa época seguramente se veía un poco más joven porque apenas tenía 36 años. Y a la izquierda les pongo una foto que me parece muy bonita, es un tren abandonado en algún lugar en un desierto de Bolivia, y lo que ven ahí escrito son las ecuaciones de la relatividad general. Las ecuaciones que para cualquier físico, si le preguntan cuáles son las ecuaciones de Einstein, son esas que están en el tren. Son las ecuaciones que gobiernan la curvatura del espacio-tiempo. No la de E igual a MC al cuadrado, esa nadie le llama las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein son las que están ahí, y vean que son tan importantes que ya están hasta pintadas en un tren en ruinas en medio de un desierto en Bolivia. Y bueno, abajo puse una frase que es muy bonita, es una frase de John Wheeler, que resume un poco la idea de esta teoría. Dice, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, y a su vez la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Entonces, bueno, ya teniendo esta idea de que podemos deformar el espacio, de que la gravedad es una deformación del espacio, pues resulta que si aceptamos esto, en principio nos podemos imaginar varias maneras de viajar más rápido que la luz, de una manera, haciendo como trampa, haciéndole trampa al mismo Einstein usando su propia teoría. Entonces, les pongo ahí una muy sencilla, una muy simple, es pensar en un túnel que conecte a dos regiones muy distantes del espacio. Entonces, ahí les pongo ese diagrama. Vean que, imagínense que eso fuera el espacio lleno de estrellas y me queda una estrella muy lejos. Pero si yo doblo el espacio, si quiero llegar a la estrella siguiendo la trayectoria roja, me tardo mucho porque la estrella está muy lejos, pero si doblo el espacio y hago un atajo, una especie de túnel, y sigo el túnel, entonces puedo llegar muy rápido usando este túnel, este atajo. Desde luego, no voy más rápido que la luz, porque si la luz va por el túnel, me gana. La luz que viaja por el túnel sigue yendo más rápido que yo, pero el chiste es que puedo llegar más rápido de lo que la luz se tardaría si se va por la trayectoria roja. Eso sí, le puedo ganar a un rayo de luz que va por la trayectoria roja, no le puedo ganar al que va por la verde, pero no importa, porque si tengo este túnel, el chiste es llegar a una estrella lejana muy rápido, y en principio lo podría hacer. Entonces, esta cosa que uno se puede imaginar fácilmente, resulta que sí existen en la teoría de Einstein. En la teoría de la relatividad general de Einstein sí existen. De hecho, estos túneles, en la literatura científica, les decimos túneles de Einstein-Rosen, porque el primero que los descubrió fue Einstein con su colaborador Nathan Rosen en la década de los 30 del siglo pasado. O en la literatura más de ciencia ficción les llaman agujeros de gusano. A veces también les llaman cosas como portales y no sé qué, pero en realidad son agujeros de gusano o túneles de Einstein-Rosen. Y son un atajo en la estructura, en la geometría del espacio-tiempo. Entonces lo atravesamos y viajamos una distancia pequeña, pero de repente nos encontramos muy lejos de aquí. Como les comentaba, sí están permitidos en la teoría de la relatividad. Eso es algo impresionante, sí están permitidos. De hecho, el primer ejemplo de un agujero de gusano que se conoce en la física, se conoce desde hace más de 100 años, 1916, con una de las soluciones a las ecuaciones de la relatividad general, una solución que encontró un científico alemán que se llamaba Karl Schwarzschild, y que representa en realidad un agujero negro.
pero resulta que dentro de este agujero negro hay un agujero de gusano. Esto es muy bonito y esto lo descubrieron Einstein y Rosen en el 35, por eso se llaman túneles de Einstein-Rosen. Entonces, dentro de un agujero negro de este estilo existe un agujero de gusano. Ahora, estos agujeros negros, estos agujeros de gusano no son muy útiles. Y no son muy útiles por varios motivos. Resulta que son dinámicos, no son estáticos. Y eso quiere decir que se abren y se cierran tan rápido que incluso si fuera yo a la velocidad de la luz se me cierran encima y me matan. Entonces no lo puedo atravesar. Además, incluso si lo pudiera atravesar, termino en otro universo, no en otra región de mi universo. No llego a otra estrella en la galaxia, llego a otro universo que quién sabe cuál sea ni cómo se comporta. Entonces no me sirven de mucho, ¿ok? Y en tercer lugar, no sabemos cómo formarlos. Entonces, no son particularmente útiles, pero existen en la teoría desde hace más de 100 años. Entonces, en la década de los 80s del siglo pasado, ya hace 35 años o por ahí, pasó algo interesante. El señor que les pongo ahí en medio, espero que todos lo reconozcan, Carl Sagan, uno de los más grandes divulgadores científicos que hubo en el siglo XX. Él, además de muchas cosas, él estaba interesado en la vida extraterrestre, la posibilidad de que existiera vida en otros planetas, y trabajó en el proyecto SETI para encontrar vida en otros planetas, y en los 80s escribió una novela de ciencia ficción, la única que escribió, porque él escribió muchísimos libros de divulgación, como Cosmos y demás, pero en los 80s escribió una novela de ciencia ficción en la que hablaba de cómo sería el primer contacto con una civilización extraterrestre. Justamente la novela se llama Contacto, y quería que sus héroes pudieran viajar más rápido que la luz a alguna otra estrella, si no esta cosa se volvía muy aburrida. Y al principio pensó que sus héroes iban a meterse en un agujero negro y con eso podían hacerlo. Le escribió un amigo suyo, que es el que está a la derecha, se llama Kip Thorne. Kip Thorne, de hecho, es premio Nobel de Física en el 2017 por el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Pero en los 80s no era todavía premio Nobel. Esta es una foto de Kip de esa época. Le escribió Carl y le dijo, oye, ¿puedo usar agujeros negros para hacer que mis héroes hagan esto? Y Kip Thorne le dijo, no, los agujeros negros no sirven para eso, usa un agujero de gusano. Y entonces, bueno, Carl Sagan lo usó en su novela, pero esto le picó la curiosidad a Kip Thorne, y Kip Thorne se puso a trabajar en modelos teóricos de agujeros de gusano durante unos años y encontró varias cosas muy interesantes de lo que ya hoy en día llamamos agujeros de gusano que sí se pueden atravesar, agujeros de gusano atravesables, y encontró qué condiciones deberían cumplirse y una serie de cosas muy bonitas. Aquí les pongo que se han utilizado estas cosas en la ciencia ficción. Los agujeros de gusano se han usado, por ejemplo, la imagen de la izquierda es una película y luego una serie de televisión que se llamaba Stargate, Puerta a las Estrellas. Y la de la derecha es otra serie de televisión distinta que se llamaba se llamaba Deep Space Nine, de Espacio Profundo 9, donde usaban esta idea de los agujeros de gusano para llegar a distintas regiones del universo muy, muy rápido. Entonces, existen en la física, por lo menos a nivel teórico, no sabemos en la práctica cómo poderlos producir, pero la teoría los permite, y bueno, existen en la ciencia ficción, por eso los pongo ahí. Otra idea interesante de cómo viajar más rápido que la luz es una que se llama propulsión por distorsión, o si entienden en inglés Warp Drive. El nombre Warp Drive en inglés viene de la serie de televisión Viaje a las Estrellas. Ellos lo usaron primero, que era una serie de ciencia ficción, pero aquí está aplicado a una solución física, una solución de las ecuaciones de la relatividad general. Esta fue una idea que se le ocurrió a un señor que se llama Miguel Alcubierre en 1994. Ahí si lo conocen, lo saludan. Y con este método también uno puede viajar más rápido que la luz, pero no haciendo un agujero en el espacio, como con los agujeros de gusano, sino usando el espacio mismo para movernos. Es algo así como las bandas móviles de los aeropuertos. O sea, si yo me paro en una banda móvil, pues dejo de caminar, pero aún así me muevo, me está empujando la banda. Aquí la idea es algo parecido, pero en lugar de tener una banda móvil es el propio espacio el que me está empujando. Y la idea tiene que ver con la expansión del universo y con la contracción. Seguramente todos han oído hablar que el universo se expande. Sabemos desde 1929 que las galaxias se alejan unas de otras y que se alojan con mayor velocidad mientras más lejos estén de nosotros. Eso se llama la expansión del universo y lo sabemos desde hace muchísimo. Y esto se debe justamente a que el espacio se está estirando. La gente luego no lo entiende bien porque a lo mejor no se los explican bien, pero no es que la gran explosión haya ocurrido en algún punto y a partir de ahí todas las galaxias vuelan en todas direcciones. No es así. Las galaxias se alejan porque el espacio entre ellas se estira. Si ustedes se imaginan una gigantesca cama elástica y le pintan galaxitas a la cama elástica y luego la empiezan a estirar de las orillas,
esas galaxias que pintaron se van a alejar de unas de otras. Y se van a alejar todas de todas, pero se alejan no porque se estén moviendo, siguen en el mismo lugar donde las pintaron, pero se alejan porque la malla elástica se está estirando. Lo mismo pasa en el universo. El espacio entre las galaxias se está estirando, está creciendo, y por eso las galaxias se alejan. Eso es lo que sale de la teoría de Einstein. Entonces, esta idea que se me ocurrió en el 94, ya hace 26 años, fue hacerlo, pero en una región pequeña. En lugar de pensar que expando todo el universo, ¿por qué no nada más expando una región del espacio chiquita que me queda atrás, que queda atrás de mi nave espacial? Y al mismo tiempo, enfrente de mi nave espacial, contraigo el espacio de manera justamente opuesta. Entonces, esta contracción del espacio enfrente de mí me acerca a las cosas que me quedan adelante, mientras que la expansión del espacio detrás de mí me aleja de las cosas que me quedan atrás. Entonces, esto hacía que el espacio me empujara. Yo podría estar muy tranquilo sentado en medio de esta especie de burbuja, donde hay expansión atrás y contracción adelante. Y si estoy sentado en medio, yo estoy muy tranquilo, me estoy alejando de lo que me queda atrás, me estoy acercando a lo que me queda adelante. Y lo bonito es que cuando uno hace esto, no hay ningún límite en la teoría que me diga qué tan rápido se puede expandir el espacio. En principio, el espacio se puede expandir más rápido que la luz sin ningún problema. De hecho, lo hace. Sabemos que si nos vamos suficientemente lejos en el espacio, hay galaxias que se alejan de nosotros más rápido que la luz. Y eso no está violando la relatividad, porque en realidad no se están moviendo. En realidad lo que está pasando es que el espacio está expandiéndose. Entonces, esta es la idea que se llama la propulsión por distorsión o propulsión warp, que es una idea también distinta. Y aquí no tiene uno que hacerle agujeros al espacio, que no sabemos ni cómo hacer un agujero en el espacio. De hecho, aquí les muestro una imagen que alguien se imaginó, un señor que se llama Mark Rademacher, diseñó hace algunos años una bonita nave espacial que se supone que viajaría más rápido que la luz usando esta idea de la velocidad warp. Pero bueno, se las pongo porque está bonita, pero no se la crean, ¿ok? Este es una fantasía. Este diseño es un diseño de ciencia ficción, no es una nave de verdad, porque no tenemos ni idea de cómo hacer este tipo de propulsión en la realidad. Y bueno, el mayor problema que tenemos es que estas formas que les platiqué de viajar más rápido que la luz, las dos, tanto los agujeros de gusano como esta propulsión por distorsión, esta propulsión warp, resulta que cuando uno las pone en las ecuaciones de la relatividad general y uno le da vuelta a la manivela, tienen un serio inconveniente. Bueno, tienen varios, pero tienen uno muy particular. Y es que las dos formas de viajar más rápido que la luz requieren una cosa que los físicos llamamos energía negativa. Cuando los físicos hablamos de energía negativa, en realidad estamos diciendo antigravedad. Es una manera de decir antigravedad. Sería una gravedad repulsiva, que las cosas en lugar de caer, suban. Imagínense que yo dejo caer una bola de boliche y en lugar de irse para abajo se vaya para arriba. Eso sería muy raro. Bueno, esto es lo que necesitamos para que estas cosas funcionen. Y es un problema muy, muy serio. Hasta donde sabemos, la antigravedad no existe. Nunca hemos visto nada en la naturaleza que produzca antigravedad, pero las leyes de la física no lo prohíben. Entonces, bueno, a lo mejor mañana alguien encuentra una partícula elemental nueva que produce antigravedad y estas cosas son interesantes. Entonces, bueno, ojalá ocurra pronto, porque si no la ciencia ficción se vuelve muy aburrida. Pero bueno, antes de terminar, les voy a dar un pequeño rayo de esperanza al respecto. Si hubiera dado esta charla yo hace 25 años, pues ya acabé. No hay antigravedad y ya acabé. Pero resulta que hace poco más de 20 años se descubrió algo muy, muy interesante en el universo a gran escala. En 1997 se descubrió que la expansión del universo, yo les decía que todas las galaxias se alejan unas de otras, y eso sí es cierto, y todo el mundo pensaba que como las galaxias tienen gravedad, la gravedad iba poco a poco a frenar la expansión del universo. Entonces, la expansión del universo iba a irse frenando con el tiempo. Y en 1997 finalmente se pudo hacer la medición por primera vez en la historia y salió al revés. Resulta que la expansión del universo se está acelerando, no se está frenando. Las galaxias se alejan cada vez más rápido, no cada vez más lento. Y esto es rarísimo. Es rarísimo, nadie entiende muy bien qué está pasando. De hecho, esto fue motivo de un premio Nobel, el premio Nobel de Física de 2011, este descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Y se tiene que deber a algún tipo de cosa que tiene antigravedad, es lo único que se nos ocurre. Hay algo allá afuera que produce antigravedad, no sabemos qué es. Como no sabemos qué es, le pusimos un nombre. Eso es algo que los físicos hacemos con frecuencia cuando hay algo que no entendemos. Le ponemos un nombre para saber de qué estamos hablando, y el nombre que le pusimos es la energía oscura. La energía oscura es algo, quién sabe qué, que produce que la expansión del universo se acelere en lugar de irse frenando. Resulta que no solo existe, sino que además, cuando hemos hecho los cálculos, esa energía oscura forma el 70% de toda la energía del universo.
Es muchísima, es más que todos los átomos juntos, muchísimo, pero no entendemos muy bien cómo funciona. Entonces, es uno de los grandes misterios de la cosmología moderna, que es la energía oscura. Y bueno, la pregunta que me hago yo es si la energía oscura se podrá usar para construir burbujas warp o para construir agujeros de gusano. Y la respuesta es que no sé y que nadie sabe hoy en día, pero por lo menos es un pequeño rayo de esperanza. Hay por ahí algo que parece que tiene que ver con la antigravedad. Y bueno, nada más para terminar, ¿qué pasaría si pudiéramos viajar más rápido que la luz? Yo le dije, le hicimos trampa a Einstein usando a Einstein y entonces está muy bonito. Pero yo les comenté al principio de la charla que si uno pudiera viajar más rápido que la luz, en principio uno podría violar la causalidad y uno podría construir una máquina del tiempo para viajar al pasado. Y esto sigue siendo cierto tanto de los agujeros de gusano como de la propulsión warp. Si estas cosas existen, uno en principio podría utilizarlas para hacer una máquina del tiempo. Y esto es horrible. Esto es horrible, aunque esté muy bonito en todas las películas de ciencia ficción. A los físicos no nos gusta nada. Odiamos los viajes en el tiempo al pasado porque dan lugar a graves inconsistencias lógicas. Y les voy a poner aquí 3 de las típicas, seguramente han oído alguna. La famosa paradoja del abuelo, o sea, seguramente todo el mundo la ha oído. Imagínense que construyo mi máquina del tiempo y viajo a 1930, cuando mi abuelo era muy joven y no se había casado, y lo asesino. Entonces, si asesino a mi abuelo, pues mi abuelo ya nunca se casó, nunca tuvo hijos, ni nunca tuvo nietos. Y si nunca tuvo nietos, ¿cómo es posible que yo lo haya ido al pasado a matarlo? Esto simplemente es una paradoja lógica que no tiene sentido, pero si yo pudiera viajar al pasado, ¿quién me impide hacerlo? Otra más extraña es de una película muy bonita de los 80s con Christopher Reeve, que se llamaba En algún lugar del tiempo, me parece se llamaba en español. Imagínense que estoy dando esta charla en algún auditorio y se aparece un anciano, un señor ya muy grande, de 80 y tantos o 90 años, se acerca y me regala un bonito reloj de bolsillo, y le digo, ay, qué bonito reloj, me encanta, él me lo regala, y luego yo construyo una máquina del tiempo, y viajo al pasado, 80 años al pasado, y en el pasado me encuentro con un niño muy simpático, me cae muy bien el niño, y ese niño tan simpático le regalo el reloj. Y resulta que ese es el mismo niño que después cuando viejo me regaló a mí el reloj. Entonces, la pregunta es, ¿quién fabricó el reloj? ¿Dónde lo compraron? Nadie lo compró. Yo no lo compré porque me lo dio él y él no lo compró porque se lo di yo. Entonces, ¿quién fabricó ese reloj? Es un problema muy serio también. Lo podemos hacer también más interesante con información pura y no con objetos físicos. ¿Quién inventó eso? Imagínense otra vez que viajo al pasado, por ahí del año 1800 y fracción, y conozco a un Beethoven que ya está grande, está cansado, está sordo, y ha compuesto solo 8 sinfonías y ya no quiere volver a componer nada en su vida porque está cansado. Y yo le digo, oye, no es posible, te falta una. Y entonces le tarareo, como decimos en México, no sé si lo digan así en Argentina, pero le tarareo la tonada de la 9ª sinfonía de Beethoven, del himno a la alegría, y a él le gusta mucho y entonces hace su sinfonía. Y entonces la pregunta es, ¿quién compuso el himno a la alegría? Porque yo no lo compuse porque lo oí en un CD de Beethoven, y él no lo compuso porque lo oyó de mí cuando yo se lo tararea. Entonces, ¿quién lo compuso? Pues nadie. Entonces, este tipo de cosas son problemáticas y son una de las razones por las que los físicos odiamos los viajes en el tiempo al pasado, pero si pudiéramos viajar más rápido que la luz, este es un problema serio. Y bueno, aquí entra otra vez Hawking, uno de los grandes físicos del siglo XX. Hawking, por ahí de los 80s o fines de los 80s, postuló una cosa que se llama la conjetura de la protección de la cronología. Y yo sé que suena muy complicado, pero en realidad lo que dice esa conjetura con ese nombre complicado es que las leyes de la física prohíben los viajes en el tiempo al pasado. Esa es una conjetura. Es una conjetura porque justamente no está demostrada, pero hay buenas razones por las que creer que puede ser cierta, que tienen que ver con la mecánica cuántica. Y lo que nos dice básicamente es que si intentáramos construir una máquina del tiempo, habría ciertos efectos de la mecánica cuántica que nos lo impedirían y ocurriría algo catastrófico antes de poder construir la máquina. En el momento que la máquina se encendiera, estos efectos cuánticos harían que la máquina o explotara en una explosión brutal de energía o, al contrario, se colapsara y formara un agujero negro. Pero de cualquier manera no la podría yo usar. Y esto es una idea de Hawking y les digo, hay razones para creer que debe ser cierta, aunque no está demostrada. Es una idea muy bonita. Ojalá, porque si Hawking tiene razón,
Entonces quiere decir que lo que está prohibido es construir máquinas del tiempo, pero no está prohibido viajar más rápido que la luz. ¿Okay? Uno podría viajar más rápido que la luz siempre y cuando no trate de usar esa nave espacial para viajar al pasado, porque en ese momento que intente usarla para viajar al pasado me va a explotar en la cara. Pero mientras no lo haga, todo está bien. Entonces, eso para mí es un rayo también de esperanza muy interesante. Y bueno, ya los dejo al final con una última pregunta. Viajar más rápido que la luz sería muy, muy divertido, porque entonces podríamos ir a Alpha Centauri o a otras estrellas cercanas en tiempos razonables de días o semanas o incluso pocos meses. Pero en realidad, si lo que nos interesa es el futuro muy lejano de la civilización humana, no hace falta viajar más rápido que la luz. Porque nuestra galaxia, les pongo una imagen muy bonita generada por computadora de nuestra galaxia, es un mapa de más o menos cómo creemos que es la Vía Láctea. Es un mapa porque se imaginarán que no podemos tomarle una foto a la Vía Láctea porque tendríamos que salirnos, si no nos podemos salir, entonces vivimos dentro, entonces no le podemos tomar una foto desde fuera. Este es un mapa que se ha hecho con mediciones de posiciones de estrellas. No es muy grande, la galaxia no es tan grande. De lado a lado tiene 100.000 años luz. ¿Okay? Eso quiere decir que incluso si pudiéramos viajar solo al 10% de la velocidad de la luz, que eso no representa ningún problema tecnológico, de hecho ya hay diseños que la gente ha hecho para permitirnos viajar a esa velocidad, podríamos atravesarla de lado a lado en 1.000.000 de años. Y yo sé que 1.000.000 de años suena a muchísimo tiempo para un individuo, incluso para una cultura humana, pero a nivel geológico, 1.000.000 de años es muy poquito. De hecho, no solo podríamos atravesarla de lado a lado en 1.000.000 de años, puede uno hacer un cálculo y demostrar que si tuviéramos esta nave que va al 10% de la velocidad de la luz, podríamos visitar todas y cada una de las estrellas de la galaxia, todas sin que nos falte ninguna, en menos de 5 millones de años. Y 5 millones de años es poquito tiempo geológicamente. Acuérdense que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Y aquí tenemos una bola de huesos de dinosaurios. Entonces, a escalas geológicas es poco tiempo. Y nada nos impide hacer eso, no hay ninguna ley física que nos lo impida. Entonces, la siguiente pregunta ahí es, ¿dónde están todos los demás? Porque si esto se puede hacer relativamente rápido, cualquier civilización extraterrestre que hubiera aparecido hace 10 millones de años en la galaxia, ya tendría que haberla colonizado toda, ya tendría que estar aquí hace rato y no están. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nadie lo ha hecho hasta ahora? Y bueno, esa básicamente es la última transparencia. Entonces, la pregunta con la que iniciamos es si se puede viajar más rápido que la luz. Y bueno, lo que yo les traté de comentar en esta charla es que la relatividad especial, que es la primera teoría de la relatividad de Einstein de 1905, lo prohíbe porque se viola la causalidad. ¿Okay? Esa es la razón fundamental. Viajar más rápido que la luz viola causalidad. La teoría de la relatividad general, que es esta que nos dice que se puede deformar el espacio con la gravedad, parece que nos permite algunas maneras de hacerlo, haciendo trampa de alguna manera, pero estas formas que se nos han ocurrido de viajar más rápido que la luz usando relatividad general requieren de que exista la antigravedad. Y la antigravedad, hasta donde sabemos, no existe. Y podría no existir y a lo mejor nunca la podemos tener. Y luego, finalmente, incluso si lo logramos, y si existiera la antigravedad, y si pudiéramos construir estas máquinas, entonces resulta que nos tenemos que enfrentar a la posibilidad de los viajes en el tiempo al pasado, y esto nos crea serias paradojas lógicas. Entonces sería un problema muy serio. Entonces, bueno, con eso termino la charla. Muchas gracias, pero les quería dejar, antes de que empecemos una serie de preguntas o lo que quieran hacer más adelante, un poema. Es un poema que me gusta mucho. El original está en inglés. Para quien lo lea en inglés, está ahí en azul. El autor es Arthur Henry Reginald Butler, que vivió a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. La traducción es mía, entonces si no les gusta la traducción, me pueden echar la culpa a mí. Pero la traducción dice así: había una vez una chica brillante, más veloz que la luz radiante, se alejó un buen día de manera relativa y regresó la noche de antes. Bueno, con eso los dejo. Muchas gracias y supongo que si tienen preguntas ya me las harán llegar. Fue impecable. Me disculpo si iba un poco rápido, pero es que es diferente hablando frente a la pantalla que hablando frente a un público, entonces a lo mejor iba más rápido que de costumbre. Puede ser, no, igual. Estuvo con muy buen ritmo. Los que iban lento eran mis neuronas. Estaba ahí tratando de... realmente te agradezco muchísimo. Hay muchísima gente ahí escribiendo y mostrando su emoción. Realmente son cosas que no nos enseñan bien, como vos dijiste, y se pueden explicar desde
más chicos también y empezar a introducirnos en estas cosas desde el colegio. Así que creo que también nos entusiasma porque estas preguntas, aunque no parezca, nos las hacemos recurrentemente, ¿no? Y este material que vos planteas también nos ayuda a pensar en la posibilidad de llegar a Marte, que es también por lo que Mars Society existe. Bueno, Marte está aquí cerca, está aquí a la vuelta. Y lo vemos todo el tiempo justamente en las producciones de ciencia ficción, y a eso, en eso te quería preguntar si vos ahora consumís algún programa de ciencia ficción, si ves, y desde qué lugar lo ves, ¿no? Si podés disfrutarlo, decís, no, acá están haciendo algo más. No, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. De hecho, me volví científico gracias a leer ciencia ficción. Yo empecé leyendo desde que tenía 13 o 14 años las novelas de Isaac Asimov y de Ray Bradbury y esos autores, y después me seguí con otros. Y siempre he visto muchas series de televisión de ciencia ficción. Viaje a las estrellas también cuando era yo muy joven, la serie original de los 60s, la serie de los 90s también la vi mucho, y he visto muchas series y desde luego películas de ciencia ficción. Entonces, como científico, uno tiene que, como se dice, apagar un poco la parte del cerebro que le dice eso no es posible, para poderlas disfrutar, porque si no se la pasaría uno peleándose con la película. Hay cosas que siempre nos molestan, pero otras, pues uno apaga esa parte y dice, bueno, no importa, yo sé que esto no se puede en la realidad, pero está muy, muy divertido y muy entretenido. Entonces, a mí me sigue gustando mucho. Entonces, sí, sigo viendo ciencia ficción. La serie que he visto más recientemente, bueno, he visto dos. Una que se llama The Expanse, no sé cómo se llama en castellano, no sé si hay traducción todavía al castellano. Está basado en una serie de libros también muy recientes, y es algo de un futuro cercano, dentro de unos 200 o 300 años, y cómo están colonizando el sistema solar. Eso es muy bonita. Y otra que se llama Carbono Alterado, Altered Carbon, que también hay han hecho 2 temporadas, y hay un libro, por lo menos, al respecto, varios, que también está muy bien hecha, pero esa sí es más fantástica porque ahí sí viajan más rápido que la luz por muchas estrellas. En esta otra que les comentaba, en The Expanse, no, los humanos no viajan más rápido que la luz. Viajan más lento que la luz en naves espaciales que no son mucho más avanzadas que las que tenemos hoy, que sí tienen cohetes de fusión nuclear, que eso es bueno imaginar que en el futuro no sería tan difícil, y aunque viajan rápido en el sistema solar, de todas maneras les toma muchas semanas llegar a cualquier planeta del sistema solar. Entonces ahí no están violando nada, pero hay extraterrestres y eso sí viajan más rápido que la luz. Entonces, y eso es una de las cosas interesantes, cómo es que los extraterrestres pueden y nosotros no, ¿no? Pero sí, hay interacción. Y siempre es ¿cómo se dice? Suspender un poco la incredulidad, ¿no? Cuando uno ve películas de este tipo, hay que suspender esta parte que uno dice, esto no se puede. Digo, hay cosas que siempre nos molestan porque se podrían resolver muy fácil. Por ejemplo, cuando las explosiones hacen ruido en el espacio, eso cualquier físico le pone los pelos de punta y dice, ¿cómo es posible? Si en el espacio no hay aire y si no hay aire no hay sonido, entonces no podrían hacer explosiones que no suenen, y eso no es difícil. Pero claro, supongo que si no suena la explosión de la estrella de la muerte, entonces se vuelve más aburrida la película, pero esas cosas son un poco más molestas. Pero lo demás creo que uno lo aguanta. Acá en el chat se nombró un par de veces a la serie Dark. ¿La has visto? ¿La serie cuál? Dark. Una alemana. Alemana. Sí, empecé a verla, pero apenas llevo como 3 capítulos, entonces todavía no sé muy bien qué pasa después. Entonces no me la cuento. No vamos a spoilear. Okay. Sin spoilers. Bueno, me gustaría saber tu opinión. Justamente lo que en la trama de esta serie es todos estos líos que se arman por intervenir en el tiempo, ¿no? Así que veo como que el mensaje también es, ojalá que por favor no se logre viajar en el tiempo para que nadie se meta con eso, sino que podamos orientarnos a viajar más rápido que la luz. Exacto, viajar en el tiempo al pasado. Viajar en el tiempo al pasado es un problema muy serio por eso, porque destruyes la causalidad y ya no sabes qué va a pasar. Entonces, hay mucha gente que especula muchas cosas, pero a nivel de la ciencia, esa parte es una cosa que en realidad sería un desastre si se pudiera. Y no tendríamos ni idea de cómo poderlo hacer. Viajar al futuro sí se puede, lo que no se puede es regresar. De hecho, viajamos al futuro todos los días al ritmo de 1 segundo por segundo, ¿no? Pero viajar al futuro más rápido que eso también se puede. Uno puede viajar muy rápido, cerca de la velocidad de la luz, tomar una nave espacial, no las tenemos, pero si tuviéramos una nave espacial que pudiera ir al 99% de la velocidad de la luz, nos subimos a esa nave y nos vamos muy lejos y regresamos,
Y debido a esto de que yo les comentaba que el tiempo no fluye igual, de hecho en esa nave el tiempo iría más lento, entonces yo podría irme muy lejos y regresar y encontrarme que en la Tierra han pasado 1000 años y que para mí solo pasaron 6 meses. Y entonces de eso es una manera de viajar al futuro. Nada más que no puedo regresar, no puedo regresar a contarle a nadie lo que vi, ¿no? Entonces sí, el problema es viajar al pasado. Bueno, eso, en Interstellar lo tratan también, ¿no? Y cuando se meten a ciertos planetas, con la gravedad de esos planetas, el tiempo con la nave que los estaba esperando cambia, ¿no? Sí, el tiempo, bueno, aquí dicen, incluso viajando a la velocidad warp, depende cómo lo hicieras. En principio, en el modelo que yo presenté no hay un problema con viajar a la velocidad warp, ahí no habría una dilatación del tiempo. Pero ese es un modelo muy sencillo matemático que yo propuse. ¿Cómo pasaría en la realidad si lo pudiéramos hacer? No me queda claro. Pero lo que pasa en la película Interstellar es diferente. Ahí no es porque hayan viajado muy rápido, ahí es porque se acercan mucho a un agujero negro. Y cuando uno se acerca mucho, como yo les comenté, la gravedad distorsiona el tiempo. Y si estoy muy cerca de un objeto con gravedad, el tiempo va un poquito más lento. Entonces, de hecho, aquí en la superficie de la Tierra, los relojes van un poquito más lento que allá afuera en el espacio. Como les comenté, la diferencia es mínima, es 1 segundo cada 30 años de diferencia. Entonces casi no la notamos y es difícil de medir. Pero la Tierra tiene poca gravedad. Si me voy a un objeto con muchísima gravedad, como un agujero negro, y me acerco mucho a un agujero negro, pasa lo mismo. Para la persona que se acerca mucho al agujero negro, sin caerse, porque caerse a un agujero negro es muy mala idea, pero si uno se acerca y no se cae, si uno se queda en órbita y luego sale, podrían haber pasado para esta persona solo unas horas y para las que se quedaron afuera podrían haber pasado años o incluso siglos, dependiendo qué tan cerca estuvimos del agujero negro, ¿no? Los agujeros negros, de hecho, todo lo que tenga gravedad, pero los agujeros negros tienen mucha, por eso ahí el efecto es más importante. Y eso es lo que pasa en la película Interstellar. Ellos van a este planeta, el planeta Miller, que se supone que está en órbita muy cerca del agujero negro gigantesco que se llama Gargantúa. Está muy, muy cerca. Y el agujero negro es enorme, entonces la distorsión del tiempo es muy grande y el planeta está muy cerca. Entonces por eso bajan en este planeta y 1 hora en ese planeta equivale a 20 años afuera, ¿no? Es tremendo. Nico, ¿tenemos alguna otra pregunta ahí? Ah, sí, está. Ahí hay una de Si estando dentro de la burbuja, esta que vos planteabas de la nave, no se sentiría la aceleración. No, no se sentiría. Justamente está construida la geometría de manera que dentro de esa burbuja tú no sentirías nada. El espacio se expande detrás de ti y se comprime enfrente, pero dentro de la burbuja, en la parte del centro de la burbuja, no está pasando nada, tú estás muy tranquilo y no sientes ninguna fuerza. En ese sentido, es lo que podemos llamar un método de propulsión no newtoniano, porque no produce esta sensación de aceleración. No, de hecho, no lo podemos hacer hoy, ojalá pudiéramos alguna vez, pero cualquier método de transporte que tengamos hoy, un avión, un cohete o hasta un automóvil, uno siente inmediatamente la aceleración, ¿no? Es una de las razones por las que no nos podemos acelerar tanto como rápido. Si tuviéramos una nave espacial muy poderosa, aunque no viaje más rápido que la luz, pero una nave espacial muy poderosa que pudiera acelerarse muy rápido, pues estar en esa nave nos mataría porque no aguantamos, el cuerpo humano no aguanta aceleraciones de mucho más de 10 veces la aceleración terrestre. Incluso a una aceleración de 10 veces la aceleración terrestre, lo más probable es que nos desmayemos pronto. Y mucho más nos mata. Entonces no podemos soportar aceleraciones muy grandes, pero en esta burbuja warp justamente no se siente la aceleración, es una de las ventajas. Entonces, ¿qué tendríamos que tener para poder nosotros manejar la materia y hacer que eso suceda? Porque me imagino que entonces vos tenés que de alguna manera controlar lo que está alrededor tuyo y exterior a eso. Ahí hay una... Sí, tendrías que controlar, tendrías que poder controlar primero mucha energía negativa, y poderla distribuir alrededor de la burbuja en los lugares correctos. Y eso tendrías que hacerlo desde el centro, desde la nave. Y además necesitarías muchísima, porque aquí la distorsión del espacio de la que estamos hablando, esta burbuja es gigantesca, es una distorsión brutal. Estás expandiendo el espacio de manera muy violenta atrás de ti y contrayéndolo muy violentamente enfrente. Y para distorsionar la geometría del espacio necesitas mucha energía. Eso, claro. La Tierra, que es un planeta enorme, distorsiona muy poquito el espacio. Lo que curva la Tierra, el espacio es casi nada. Si uno mide la curvatura del espacio aquí es prácticamente cero. Porque la Tierra, pese a que es un planetota, casi no distorsiona el espacio. Entonces, para hacer esta distorsión del espacio necesitarías el equivalente a toda la masa de la Tierra convertida en energía a tu disposición para ponerla aquí atrás, ¿no? Claro. Entonces, es mucho. Sí, es otro de los problemas que no mencioné, que no solo requiere energía negativa, requiere mucha energía negativa.
Ujú. Y para eso se necesitan dispositivos, además, tecnológicos. Bueno, en principio sí, pero pues quién sabe cuáles soy, si no sé. Lo que yo hice fue nada más hacer un modelo matemático de cómo se tendría que deformar el espacio. ¿Qué tipo de tecnología se puede usar para hacer eso? No lo sé. Eso sí. Digo, hoy en día ni siquiera podríamos imaginárnosla, porque en principio si no existe la antigravedad, pues no podemos ni empezar. Entonces, Ujú. mientras no descubramos algo así, no tiene sentido ni siquiera en especular qué tipo de tecnología lo podría ser. Necesitaríamos primero descubrir que esto existe en la naturaleza antes de especular en una tecnología que lo pudiera manipular. Buenísimo. Ahí hay otra pregunta que dice, ¿por qué al expandirse el universo no nos estiramos nosotros o el planeta? Es una buena pregunta. El que se expanda el universo tiene que ver con la fuerza de la gravedad. Es una manifestación de la gravedad. Entonces, la gravedad es la que estrella el universo. Pero nuestros cuerpos, el planeta, los átomos, no está, la estructura de los átomos y de nuestros cuerpos y de la Tierra no está controlada por la fuerza de gravedad. Lo que controla la estructura de los átomos es la fuerza electromagnética, los protones y los electrones. Entonces, esa fuerza eléctrica entre protones y electrones. Esa es la fuerza que determina la estructura de los átomos y a su vez de las moléculas y de nosotros como cuerpos hechos de moléculas y de la Tierra. Entonces, estos objetos están dominados por la energía electromagnética. Entonces, la expansión del universo no les hace nada. Tendría que ser una expansión brutalmente violenta para que estirara los átomos. Pero la expansión del universo es muy lenta, es muy débil. Entonces, es como si tuvieras tu átomo y lo trataras de estirar de las orillas muy poquitito con una fuerza casi imposible de medir. Esa es la fuerza de la expansión del universo. Se nota a escala de todo el universo, pero a escalas de un átomo la expansión del universo es mínima. La fuerza es tan débil que al átomo no le hace absolutamente nada porque el átomo está dominado por la fuerza eléctrica de los protones y los electrones. Entonces, por eso no nos expandemos, no se expanden los átomos, no nos expandemos las personas ni los planetas, no se expanden las galaxias. Se expanden el espacio entre galaxias, pero una sola galaxia no se expande, porque aun cuando ahí sí es la gravedad la que mantiene a la galaxia dando vueltas, la gravedad dentro de la galaxia es muchísimo más intensa que la fuerza de la expansión del universo. Entonces la galaxia no se expande, la galaxia se queda de su mismo tamaño, pero la otra que estaba por allá lejos, esa sí se aleja, porque el espacio en medio crece, pero las galaxias en sí no se estiran. Es fantástico. Nos hace Miguel, cambiar nos hace cambiar la concepción. Por lo menos a mí en este momento es como que me estoy imaginando tantas cosas que la próxima vez que miremos al cielo, la percepción te cambia completamente. yo tengo una pregunta un poco más personal, Sí. Miguel. Siempre se ha dicho que los artistas están ligados a la creatividad, pero escuchando toda la charla, todo lo que vos pensaste, todas las teorías que se hacen, ¿vos te considerás una persona creativa? Sí, yo creo que no solo yo creo que todos los científicos en general tenemos que ser muy creativos porque tienes que imaginarte qué es lo que estás haciendo. Tienes que, por ejemplo, yo no soy experimental, pero si eres un científico experimental, tienes que imaginarte qué experimentos vas a hacer y por qué los vas a hacer y qué esperas aprender de eso. Eso requiere mucha imaginación. Y luego, como los teóricos como yo, pues tienes que imaginarte cómo explicar un fenómeno. Tienes que imaginarte cómo resolver una cierta ecuación complicada. Tienes que imaginarte antes de empezar a hacer el problema para dónde crees que vas. Y eso te ayuda a buscar un camino para resolver un cierto problema. Te imaginas el camino primero. Y luego, y cuando tienes que imaginarte una teoría nueva como Einstein, pues básicamente se la saca de la manga, como decimos, ¿no? O sea, él se imagina esta curvatura del espacio que nadie se había imaginado primero, se la imagina y se imagina qué tipo de matemáticas necesita para describirla y se imagina cómo va a afectar al universo y a partir de ahí sale una teoría matemática muy compleja, pero que a la hora que uno la ve contra la naturaleza sí funciona. Entonces, sí, la ciencia requiere muchísima imaginación y muchísima creatividad. Es una actividad muy creativa, pero es una actividad muy creativa que está restringida a lo que nos dice la naturaleza. O sea, te puedes imaginar una teoría muy extraña, muy complicada, pero si no está de acuerdo con lo que ves en la naturaleza, pues está mal y la tienes que tirar a la basura. Es como decía Richard Feynman. Richard Feynman decía que la ciencia es imaginación en camisa de fuerza. Y la camisa de fuerza es la naturaleza que está allá afuera. O sea, si mi explicación falla, pues la tengo que tirar a la basura. Y hay una camisa de fuerza que me dice, no, esa explicación que te imaginaste no sirve para nada, imagínate otra, ¿no? Sí. Entonces, mientras que en el arte no, en el arte cualquier cosa que te imagines es válida. En la ciencia no, puedes imaginar algo que simplemente no tiene nada que ver con la realidad. Entonces sí estás un poco constreñido, pero sí requieres mucha creatividad.
Y de todas las teorías que has pensado en tu vida, ¿cuántas has tirado a la basura? Bueno, es que yo no he pensado en teorías muy, muy extrañas. Esto de la propulsión por distorsión es la más extraña que he tenido y pues no la he tirado a la basura, pero tampoco he trabajado mucho más en ella. Tiene 25 años. Más bien lo que yo hago es, me concentro en la teoría de la relatividad de Einstein y ahí busco maneras de solucionar las ecuaciones. Entonces ahí mi creatividad ha sido más bien en métodos para resolver las ecuaciones de Einstein. Y sí, me ha tocado inventar métodos que no han servido y ideas que no han servido y buscar otras. Y eso es algo que ocurre todo el tiempo. O sea, siempre estás buscando una manera de esta manera de resolver la ecuación no funciona, vamos a buscar otra. Y a veces es muy desilusionante porque sí, perdón, Salud. inviertes mucho tiempo en una idea que creías que iba a funcionar y pueden pasar semanas, a veces meses, y luego te das cuenta que no funcionó. Y la tienes que tirar y desechar y volver a empezar, ¿no? Eso es algo que a veces desespera un poco en el trabajo científico, ¿no? Es mucho, como dicen, es 99% sudoración y solo 1% imaginación. La sudoración viene en el trabajo duro que hay que hacer cuando tuviste una idea para ver si funciona y luego después, a veces no funciona cuando invertiste meses, ¿no? Entonces, bueno, sí, ni modo. Y para esto trabajas en equipo, ¿es mejor contrastar las ideas con un equipo que se acerca o uno trabaja solo, lo elabora y recién ahí lo presenta? No, ¿Cómo? un poco las dos cosas. Uno tiene ideas solo y las trata de desarrollar con lápiz y papel o en la computadora solo, pero siempre tienes colegas con los que estás platicando, con los que estás discutiendo ideas y viendo si esto va para algún lado. Ellos te proponen ideas y dices, eso está muy bueno, ¿por qué no hacemos esto juntos? Y entonces tú haces este cálculo y yo aquel. Entonces es muy colaborativa la ciencia hoy en día, sobre todo ya a nivel experimental, por ejemplo, ya es muy difícil tener a alguien que trabaje prácticamente solo en su laboratorio como los Curie, pero los laboratorios se han vuelto muy complicados. Por ejemplo, el gran colisionador de hadrones en la física es una máquina que costó cientos de millones, más bien miles de millones de dólares, donde hay miles de físicos trabajando, ¿no? Eso no lo puede hacer alguien en su casa, no puede ser un colisionador de hadrones en tu casa. Lo mismo estos códigos en los que yo trabajo para simular agujeros negros. Son códigos de cientos de miles de líneas de código que tienes que resolver, checar que funcionen, correrlos en supercomputadoras. No lo puede alguien hacer solo o te tomaría 10 años. Y para cuando termines de hacerlo, la computadora ya es otra cosa, ya no sirve. Entonces, lo que tienes que hacer es juntar un equipo de trabajo y desarrollar este tipo de códigos entre muchas personas a la vez para que lo puedas hacer en un tiempo razonable. Entonces, ya la ciencia se ha vuelto muy, muy colaborativa. Hay muchos, yo tengo reuniones con mis colegas a cada rato, una vez a la semana por lo menos, con mis estudiantes, para discutir los problemas en los que hemos estado trabajando y luego nos los dividimos. Oye, tú trata de hacer esta parte, yo mientras trato de hacer aquella, y entonces así es como avanzamos mejor, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta, Nico? Sí, ahí dice, ¿podríamos encontrar algún indicio de energía oscura a partir del condicionador de hadrones o por otro lado? Esa sería la esperanza. De hecho, yo nomás hablé de la energía oscura, pero en la cosmología hay dos grandes misterios que son distintos, aunque tienen nombres parecidos. Uno es la energía oscura, que es esta cosa que les dije que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. Y la otra es la materia oscura, que esa es otra cosa que más bien hace que las galaxias se junten más eficientemente y que cambie la dinámica de las galaxias. Tampoco sabemos qué es. Y hay seguramente alguna partícula con gravedad normal, esta no tiene antigravedad, pero que no está en el modelo estándar de partículas, porque ninguna de las del modelo estándar funciona. Entonces, la materia oscura tenemos todos la esperanza y cruzamos los dedos todos los días de que pasado mañana en el gran colisionador de hadrones se encuentren una partícula nueva que nadie había descubierto antes y que funcione muy bien para hacer materia oscura. Y eso resolvería el problema. Pero no ha pasado hasta ahora. Entonces, pero la esperanza que todos tenemos es que en el gran colisionador de hadrones la encuentren. La energía oscura es más complicado porque energía oscura no es una partícula. La energía oscura es algo que está difuso por todo el universo. Entonces está más difícil que salga en el colisionador de hadrones. Yo creo que más bien vamos a tener que seguir estudiando la expansión del universo cada vez con más detalle para entender cómo se comporta esta energía oscura y a partir de ahí tratar de deducir sus propiedades. Entonces sí, pero sí, desde luego los experimentos de partículas elementales nos han llevado lejos en muchas cosas y ojalá aquí también puedan ayudar. La esperanza es eso, por lo menos en la materia oscura, sí, que salga ahí, que el colisionador de hadrones descubra una nueva partícula mañana o en 10 años, no sé, y esa sea la explicación. Dice, ¿cómo supieron la velocidad de la luz teóricamente? Esa es una historia muy bonita, pero es teórica y experimental. A ver, la primera es observacional. ¿Cómo medimos primero la velocidad de la luz?
observacionalmente. Eso se midió desde el siglo XVIII, sorprendentemente, usando observaciones astronómicas de las lunas de Júpiter. Las lunas de Júpiter dan vueltas al planeta, están lejos de nosotros y deben seguir las leyes de Kepler. Y resulta que cuando Júpiter estaba más lejos de nosotros o más cerca de nosotros, las lunas parecía que se adelantaban o se atrasaban en su órbita y ya no seguían las leyes de Kepler. Entonces alguien dijo, sí, lo que pasa es que sí siguen las leyes de Kepler, pero cuando está más lejos Júpiter, la luz tarda más en llegar a nosotros y parece que se atrasan, y cuando Júpiter se acerca parece que se adelantan, pero no es que se adelanten o se atrasen, es que Júpiter está más cerca o más lejos. Y así midieron la velocidad de la luz en el siglo XVIII. A nivel teórico, la velocidad de la luz sale de la teoría electromagnética. En la teoría electromagnética que se desarrolló en el siglo XIX, las famosas ecuaciones de Maxwell que describen todos los campos eléctricos y magnéticos, salían unas soluciones muy bonitas que correspondían a ondas electromagnéticas, que les llamamos las ondas de radio, y todos son ondas por la luz también. Y la velocidad de esas ondas venía dada en términos de dos numeritos que se habían medido en el laboratorio, que se llamaban la permitividad y la permeabilidad del vacío, que tienen que ver con qué tan intensos son los campos eléctricos y qué tan intensos son los campos magnéticos. Y eso se habían medido en el laboratorio. Entonces conocían esos números, y esta velocidad resulta que tomabas esos números, los multiplicabas y le sacabas la raíz cuadrada y te daba la velocidad de las ondas electromagnéticas. Y cuando Maxwell hizo este cálculo, esa velocidad de las ondas electromagnéticas le salió prácticamente idéntica a la velocidad de la luz que ya se había conocido desde el siglo XVIII. Era tan cercano el valor que seguramente la diferencia nada más por error de medición. Entonces Maxwell dijo, la velocidad de la luz es la misma que la velocidad de las ondas electromagnéticas. Esto debe querer decir que la luz es una onda electromagnética. Y sí es, ¿no? O sea, pero fue así como se descubrió, ¿no? Alguien me pregunta, Miguel, vos hablabas de esta burbuja de masa que nos podría hacer llegar más rápido que la luz a otro lugar, y que se forma, hay un efecto de horizonte blanco y horizonte negro, que es lo que el observador vería desde adentro, si no me equivoco, y nos gustaría si podés aclarar ese concepto. A ver, sí, es complicado. El horizonte, lo que ocurre es que si estás en la burbuja warp y te estás moviendo más rápido que la luz en la burbuja warp, hay una región enfrente de ti, a donde tú no puedes alcanzar, porque para alcanzar esa región tendrías que disparar un rayo láser hacia adentro, hacia el frente, que mientras esté dentro de la burbuja se mueve a la velocidad de la luz, pero llega a la orilla de la burbuja y ya no puede seguir porque la burbuja va más rápido que la luz. Entonces ahí se queda congelado el rayo láser. Entonces esto forma una región que llamamos un horizonte. O sea, tú no podrías mandar un rayo láser a alguien que esté fuera de la burbuja más adelante que tú, porque la burbuja va a llegar antes que el rayo. Entonces, no puedes mandar la información a alguien fuera de la burbuja enfrente de ti. Esto se llama el horizonte. Entonces, en principio, ese es un problema. Otro tipo de horizonte es más bien en la parte de atrás. Rayos de luz que vienen desde atrás no te pueden alcanzar porque vas más rápido que la luz. Entonces, esta es otra especie de horizonte. Y lo que pasaría es que tú, cuando vas en la burbuja, podrías ver lo que te queda enfrente y a un cierto ángulo. Lo verías muy bien, pero lo que te queda más a los lados y atrás, no lo verías. Para atrás estaría totalmente oscuro porque la luz de cualquier estrella que está detrás de ti no te alcanza porque vas más rápido. Entonces, en la parte de atrás verías oscuro, entonces es otra especie de horizonte. Entonces, estos son como los horizontes que se forman si te mueves más rápido que la luz. Perfecto. Otra pregunta, por favor. Ahí. Bueno, muy buenas tardes. Muy interesante la charla. En la charla mencionó que la ley de gravitación universal de Newton es generalizada por Einstein. ¿Esto ocurriría para velocidades cercanas a la de la luz? Es decir, la conocida fórmula, ¿no se cumpliría para esas velocidades? No tiene nada que ver con moverse más rápido que la luz en este caso, ni siquiera cerca de la velocidad de la luz. Tiene que ver con el principio de equivalencia que les comentaba y que la relatividad lo debe satisfacer, y con la geometría del espacio. Pues más bien lo que ocurre es que mientras más cerca, o sea, la ley de gravitación universal de Newton es solo una aproximación y funciona más o menos bien en el sistema solar, pero mientras más cerca estés de un objeto masivo, empieza a fallar. De hecho, falla para Mercurio, y eso ya se sabía desde el siglo XIX, que la ley de la gravitación universal, cuando tratabas de estudiar el movimiento de Mercurio alrededor del Sol, no funcionaba muy bien. Había un error muy pequeño. O sea, de hecho, Mercurio se adelantaba a su órbita 40 segundos de arco cada 100 años. 40 segundos de arco es nada. O sea, imagínense, dividan el arco entre 360 y luego cada uno de esos grados en 60 minutos y cada uno en 60 segundos. Entonces resulta que Mercurio se atrasaba
40 segundos de arco en su órbita cada 100 años, pero ya se había medido en el siglo XIX y no se entendía por qué. Y la razón es que la teoría de Newton en realidad no funciona bien, es solo una aproximación, y muy cerca del Sol falla más que lejos del Sol, porque cerca del Sol la gravedad es más intensa. Y cuando uno usa la teoría de Einstein, sale perfecto. Explica este problema que estaba con Mercurio, perfecto, o sea, no hay ningún problema. Entonces, más bien lo que pasa es eso, que la teoría de la gravitación universal de Newton es una aproximación que funciona bien cuando la gravedad es débil. Si la gravedad se vuelve muy intensa, ya no funciona bien. La gravedad se vuelve muy intensa solo muy cerca de objetos con mucha masa, en particular cerca de una estrella de neutrones o cerca de un agujero negro. Ahí, de plano, no sirve para nada la teoría de Newton. Pero en el sistema solar funciona bastante bien. Por eso la descubrió Newton, porque las mediciones se habían hecho en el sistema solar y ahí funciona muy bien, ¿no? Es mucho más simple. La gravitación universal es una fórmula muy sencillita. En cambio, la relatividad general de Einstein es una teoría muy complicada. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ahí. Dice, ¿cómo se detectan o miden las ondas gravitacionales? Bueno, se detectan usando unas máquinas muy complicadas, los observatorios de ondas gravitacionales. Una onda gravitacional es una perturbación de la gravedad. Hay que entender primero eso. Y entonces cuando pasa, y fue como una onda, entonces cuando pasa por un objeto lo deforma. O sea, si una onda de gravedad, una perturbación de la gravedad pasa por aquí, en principio nos deformaría. De hecho, las mareas que uno ve en los mares son deformaciones del mar debido a la gravedad de la luna. Cuando la luna se mueve sobre nosotros, atrae al agua del mar. También atrae a la tierra sólida, pero la tierra sólida no se deja de formar mucho. El mar sí se deja de formar y entonces lo jala, ¿ok? Entonces, eso son lo que llamamos fuerzas de marea. Las ondas gravitacionales son lo mismo, pero mucho más chiquitas y mucho más débiles. Entonces, cuando pasa por aquí, en principio, me deformaría, me estiraría o me comprimiría. Pero son tan débiles que no lo noto. Por aquí están pasando ondas gravitacionales todo el tiempo, no me doy cuenta y no me siento ni que me estiren ni que me compriman porque las ondas gravitacionales en general son muy débiles. Entonces, para medirlas, lo que se construyó son unos aparatos muy grandotes y muy interesantes. Uno cuelga unos espejos a lo largo de una cosa que tiene la forma de una L, básicamente, ¿sí? Entonces, uno cuelga espejos en las orillas de la L, para aquí y acá, los deja colgados, y es una L muy grande que tiene varios kilómetros de longitud. Y entonces pasa la onda gravitacional y en principio va a mover esos espejos, los va a estirar. No es tanto que estire el espejo, sino que lo mueve, lo mueve, lo acerca y lo aleja. Y mando rayos láser a que reboten en esos espejos todo el tiempo para ver qué tanto se movieron. Y si pasa una onda gravitacional por ahí, debería mover los espejos un poquito, muy poquitito. O sea, tan poquitito que es muy difícil de medir. Para que se den una idea de lo que tienen que medir, estas máquinas, estos observatorios de ondas gravitacionales, tienen los brazos de la L, tienen 4 kilómetros de longitud. Entonces, mando un rayo láser a 4 kilómetros y regresa y lo combino con el que viene del otro lado de la L y checo qué tanto se movieron esos espejos. Y lo que esos espejos se mueven típicamente es la millonésima parte del tamaño de un solo protón. No de un átomo. Un átomo es enorme. O sea, el átomo, imaginen que el átomo de hidrógeno es del tamaño de un estadio de fútbol. Si ese es el átomo de hidrógeno, el protón es del tamaño del balón, ¿sí? Ese es o sea, comparado con el protón, el espacio es gigante. Entonces, el átomo de hidrógeno es gigante comparado con el protón. Pero yo tengo que medir algo que es 1.000.000 de veces más chiquito que el protón. Eso es lo que se va a mover el espejo. Y eso es lo que es muy difícil medir, pero eso es lo que se logró medir en 2015. Y así es como se detectan, viendo cómo se mueven estos espejos cuando pasa la onda gravitacional. Las ondas gravitacionales pues pasan de vez en cuando, no pasan todo el tiempo, pero pasan cuando pasó algo muy violento en algún lugar del universo, chocaron dos agujeros negros, explotó una estrella, es algo muy violento. Eso manda estas ondas gravitacionales que viajan por el universo durante millones de años hasta que de casualidad pasan por aquí. Y cuando pasan por aquí, si con suerte tenemos prendido el aparato, pues las podremos ver, ¿no? O sea, y eso es lo que ocurrió en el 2015, y del 2015 a la fecha ha ocurrido muchas veces. El 2015 fue la primera detección, fue motivo del premio Nobel de 2017. Pero del 2015 a la fecha ha habido del orden de 30 o 40 detecciones. No me sé el número exacto, pero por ahí varias decenas de detecciones, y entonces ya se está empezando a hacer una estadística mucho más interesante de este tipo de sistemas, ¿no? Uh-huh. ¿Y han comprobado qué efectos tiene en la Tierra o por ahí quizás en algunos fenómenos? En la Tierra no tiene realmente ningún efecto, porque te digo, lo que hace esto es estirar o comprimir los objetos y para que lo midas tienes que poder medir algo que tiene el tamaño de la millonésima parte de un protón. Entonces, al planeta Tierra no le hace nada. De hecho, el problema es al revés, son tan débiles que es bien, bien difícil poderlas detectar, porque son muy, muy débiles, ¿no? Entonces, sí, a escala del planeta
no pintan para nada, ¿no? Bien. ¿Tenemos otra pregunta? Dice, ¿algunos youtubers y libros de divulgación que recomiendes? Híjole, libros de divulgación hace mucho que no leo. Yo solía leer muchísimo de divulgación, pero el problema es que a estas alturas divulgación de física, pues ya no me interesa mucho porque ya me lo sé. O sea, como soy físico y me dedico a estas cosas y leo un libro de divulgación de física, pues ya no me dice nada que yo no sepa. Este, pero antes leía mucho. Yo solía leer mucho a Asimov, leer mucho a Carl Sagan. Timothy Ferris tiene un libro muy bonito de divulgación. Hoy en día creo híjole, ahorita se me fue el nombre del autor, Carroll, se apellida Carroll, hay un autor que se apellida Carroll ahorita, que está escribiendo libros de divulgación también muy bonitos sobre física. A mí también me encanta la divulgación de la biología, entonces si les gusta eso, yo leo mucho a Dawkins, leía muchísimo a Stephen Jay Gould, que hace divulgación preciosa de la biología, y esto también son cosas bien interesantes. YouTubers, Javier Santaolalla de España es el que más les recomendaría. Búsquenlo, hace programas muy interesantes, hace la ciencia muy divertida, habla mucho de física, de astronomía, de esas cosas. Lo recomiendo mucho a Javier Santaolalla. Entonces, si lo ven por ahí, él solía trabajar en una cosa que en España se llama el Big Bang Theory, el grupo Big Bang, y era parte del grupo. Ahora ya se independizó, pero también búsquenlos a ellos. Yo creo que ellos, si no los han visto, son muy interesantes. Uh-huh. Bueno, nosotros nos interesa motivar a gente joven, a quizás adolescentes que puedan llegar a ver la charla esta, y queremos saber cómo vive un físico, cómo se puede mantener, cuál es la práctica, cómo es tu día a día, como alguna motivación para que la gente no piense que tiene que... Pues para vivir de la ciencia, no solo de la física, pues hay que trabajar en un instituto de investigación científica, en una universidad. De hecho, en la mayoría de los países del mundo, para ser científico profesional, además hay que ser profesor, porque uno lo contratan para dar clases en las universidades. Al hacer investigaciones como la parte secundaria, lo tienes que hacer, pero en realidad tu obligación fundamental es dar clases a las personas que están en las facultades, en las escuelas de ciencia. Entonces, si uno quiere ser científico, primero hay que estudiar una carrera en ciencia y después el camino más común es conseguir un trabajo en una universidad como profesor en alguna de las facultades de ciencias o de lo que sea. Entonces es el camino típico. Existen institutos de investigación que no están asociados a universidades. En el mundo sí hay, pero son menos. Por ejemplo, en Alemania está toda la Sociedad Max Planck, que son como 80 institutos de investigación en diferentes áreas de la ciencia que no están directamente asociados a ninguna universidad, son pura investigación. Y existen algunos lugares, instituciones privadas también en algunos lugares del mundo, en donde uno puede trabajar como científico, pero esas son las menos. En general, la gran mayoría del trabajo que hacemos los científicos se hace en las grandes universidades. Y ahí es donde uno tiene el equipo para hacer la investigación, pero además uno tiene que dar clases. Que también vivimos, pues bueno, el sueldo de profesor universitario no es muy bueno en el sentido que uno no se va a hacer millonario, pero si uno quiere ser millonario no estudie ciencia, estudie finanzas o estudie otra cosa. Pero una vez que uno tiene una plaza en una de estas universidades, el salario es razonable y uno puede vivir muy tranquilo con este salario, la verdad, eso no es un problema. Y uno tiene tiempo para hacer lo que necesita hacer, bueno, además de dar clases para hacer la investigación que uno quiere hacer. Entonces pasamos parte de nuestro día dando clases y pasamos parte de nuestro día haciendo investigación en los temas que nos interesan. Pasamos parte de nuestro día asesorando a nuestros estudiantes, porque una parte muy importante no es solo dar clases, sino es asesorar a estudiantes que están haciendo doctorados o maestrías y que están escribiendo tesis en sus proyectos de investigación, y siempre que tienen que tener un profesor que los asesore, y eso es parte del mecanismo de la investigación. Y así es como generamos nuevos científicos, asesorando a los estudiantes para que ellos más adelante sean pues quienes a su vez generen a más, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo más valioso? Bueno, no quizás lo más, pero algo valioso que te haya dado tu carrera en este sentido. Bueno, muchas cosas, pero en particular una cosa que a mí siempre me dio muchísimo gusto en mi carrera es conocer gente y conocer gente de otros lugares. O sea, las carreras científicas uno tiene que tener la oportunidad y muchas veces las fuerzas de moverse a otros sitios, no solo del país en el que uno vive, sino del planeta, a otros países. Y a mí una de las cosas más bonitas que me ha dado es eso, tener amigos en todo el planeta. Tengo amigos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en la India, en Argentina, en muchos lugares,
que he conocido a lo largo del tiempo, ya sea en congresos o porque yo también trabajé durante una temporada haciendo doctorado y postdoctorado en el extranjero, en Europa. Entonces conocí mucha gente de muchos países que son también científicos, que les interesan las mismas cosas que me interesan a mí y que nos podemos comunicar en inglés en particular, porque es el idioma que se ha vuelto internacional, pero que ellos tienen lenguas totalmente distintas, hablan hindú, hablan chino, hablan japonés, pero que aún así podemos hablar entre nosotros y tener intereses comunes y darse cuenta que en realidad lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Y eso para mí ha sido de las cosas más bonitas que he descubierto en una carrera científica. Genial. Impecable. Mica, creo que estás muteada. Ah, sí, estaba muteada. Que tenemos un montón de preguntas, pero no sé cómo andamos de tiempo. Sí, ya. Llevamos 1 hora 35, así que... Bueno, Miguel. Primero que nada, Miguel, agradecerte muchísimo por haberte hecho el tiempo, no solo de estar acá ahora, sino tener que preparar la presentación antes, así que muchísimas gracias por haber compartido esta charla. La verdad, he visto pocos comentarios, eso quiere decir que la gente ha estado metida escuchando completamente, así que genial. Sí. Pero ahora quedaron un montón de preguntas también ahí en el vivo. Nos gustaría mostrar si tenés alguna cuenta donde la gente te pueda escribir o si te quieren seguir para... Sí, tengo una cuenta de Twitter, lo puse al principio de la charla, es @malcubierre, y luego @Alcubierre, todo junto, sin punto ni nada. Esa es mi cuenta de Twitter. Tengo una página pública en Facebook que se llama Profesor Miguel Alcubierre, también ahí me pueden buscar y hacer preguntas. Tengo otra cuenta privada en Facebook, pero esa nomás se la doy a mi familia. Pero puede buscar mi cuenta pública de Facebook o mi cuenta de Twitter con mucho gusto. Yo, si tiene alguna pregunta, ahí estaré. Desde ya te agradecemos enormemente porque ha sido muy emocionante. Le agradecemos realmente a toda la gente que se quedó ahí viendo el vivo. Si les gustó este contenido, les queremos que lo guarden, que se suscriban al canal, guarden este video, lo pueden compartir. Queremos que mucha más gente se interese en estos temas. Realmente hay un montón de gente que está fascinada y súper entusiasmada con tu forma de contar las cosas, Miguel, así que generás muchísimo interés. Así que gracias por hacer esta labor que es desinteresada y totalmente amorosa, me parece. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad ha sido un placer. Antes de que salgas, Miguel, de que te vayas, el mes que viene, ya que dijiste que te gusta la biología, el mes que viene tenemos 3 charlas de astrobiología. Así que estén todos atentos. Está particularmente de moda con eso que descubrieron en Venus, ¿no? Se ha puesto muy de moda. Sí. Sí. En mi trabajo en mi instituto tenemos por lo menos 2 investigadores que se dedican a la astrobiología. Genial. Ahí después le vamos a mandar la invitación para que vean la charla entonces. Perfecto, sí, con mucho gusto, mándenmela por favor. Bueno, muy bien. No se olviden de evaluar esta charla. Si quieren, ahí abajo de la descripción del video tenemos un formulario para que nos dejen su opinión, para que nos digan qué les pareció. Y si tienen ideas de nuevos contenidos, también la pueden dejar ahí. Se los agradecemos muchísimo. Pues muchas gracias. Miguel, un saludo. Hasta luego. Nos estamos viendo en otro momento. Gracias, Miguel. Gracias, hasta luego. Adiós.